Suscríbete a La Panterita. Viento, y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes. Se repartieron lo que hoy le falta a tanta gente. Su dignidad que A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud Protegida, Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Serial Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, esta mañana estábamos lanzando en redes sociales ya este anticipo con relación al caso Bobadilla, porque Isidoro Jiménez está viajando a Brasil en las próximas horas. Es más, tenemos ya inclusive el horario, pero estamos atentos con los compañeros, porque viaja para cerrar la operación. Ya hay un principio de acuerdo entre San Paulo, Cerro Porteño, por eso Isidoro Jiménez, el representante del jugador, está viajando rumbo a Brasil. Gusto saludarte, Juanma, Móvil Efri, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, ¿es correcto lo que decimos, Juanma? Sí, efectivamente, están muy avanzadas las negociaciones. Ayer hasta altas horas de la noche, según lo que pudimos corroborar hace instantes, estuvieron en conversaciones directivos de Cerro con la gente de San Pablo, enviándose correos, documentos, borradores, y finalmente se ha llegado a un acuerdo en la forma del pago. Efectivamente, el monto ya estaba acordado desde ayer, ambas partes se pusieron de acuerdo. Solamente faltaba eso, la forma de pago de San Pablo a Cerro Porteño, y finalmente anoche han llegado a un acuerdo. Restan detalles. ¿Cómo se dice? Juanma, ¿sí? Y es lo que adelantamos ayer, son $3 millones, y dijimos que no era por el 100%, pero que ya a esta altura nos han comentado que, y ya también ayer a la tarde noche se conocía que es por el 80%, ¿verdad? Es totalmente confirmada esa información, Bruno. Son $3 millones por el 80% del pase de lo que va a adquirir San Pablo de Damián Bobadilla. ¿Y cómo es la forma de pago? Yo tengo unos datos que me pasaron esta mañana. Epa, atención señores, adelanta Ariel, vamos a esto. Aguantame, Juanma, por favor. Estamos hablando de Damián Bobadilla, inminente transferencia, nuevo jugador del San Paulo de Brasil. $3 millones, algo que ayer adelantábamos, que ya había acuerdo en el monto, que había acuerdo en el porcentaje, no sabíamos el porcentaje, sabíamos que no era el 100%, después se supo a la tarde que era por el 80%, es más, comparábamos con la misma operación de Matías Villasanti. Matías Villasanti se había ido por $3.5 millones y por el 80% del pase, 20 de plusvalía. Ariel tiene nuevos datos, vamos con ese adelanto, por favor, con ese anticipo. Exclusiva. A ver, Ariel.
La primera negociación contemplaba 4 cuotas pagadero en una... O sea, a la firma la entrega de un monto y 2 Importante, cuotas. y 2 cuotas. Ayer hablábamos con Dani, la misma estructura. Inclusive le pusimos número, dijimos 1 al firmar y 2 cuotas de 1. Pero vos quisiste de entrada, yo te dije, no, así no. Vos dijiste, vamos a hacer en 3 cuotas, pero cada 6 meses yo te dije, no, acá ya hay que tocar. Acá ya hay que recibir yo dinero. Sé que vos sos el que maneja así grandes transacciones, pero yo soy más ingenuo, pero yo entendía como la primera cuota de la entrega a la hora de la firma. Vos dijiste 3 pagos de 6 meses. Ahí no. Es más, dimos el ejemplo de Matías Segovia en Botafogo. Así también hicieron casi la misma operación. 3 cuotas, ¿verdad? Claro, 3 cuotas donde Guaraní después dijo, pasó ya 2 meses, no nos está pagando la otra cuota, había dicho una vez Emilio Daer. Bueno, adelanto, atención al grupo de Twitis. Entonces, adelanta Ariel. Se recibe a la firma un monto y quedan 2 cuotas, ¿verdad? Máximo 2 cuotas. 2 cuotas. Manejar los plazos de esas 2 cuotas. No. Porque mira que las cuotas sí pueden ser, al conseguir Cerro, lo que quería en relación a la primera oferta, capaz el San Pablo puede decir, bueno, entonces, pero haceme la cuota más larga, ¿verdad? Claro. Y allí es donde puede darse, no, pero era hasta el 25, no va a ser 24. Porque... Pero fíjate lo que dijo Ariel con la primera situación que Cerro rechazó, en año y medio de pago, y rechazó. Entonces quiere decir que estaba dentro de lo que ustedes hablaban, había ese periodo de que Cerro no va a esperar tanto tiempo. Bueno, entonces muchachos, lo concreto, recibe ahora Cerro un monto y quedan 2 cuotas para hacer la operación de Damián Bobadilla, que reiteramos, el grupo de Isidoro Jiménez y de su hijo Julián Jiménez son los encargados de esta transferencia, y en principio también nos hablaban de un contrato hasta el 2027 de Damián Bobadilla. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tengo plazo. ¡Epa! Anda agrandado, Ariel. Atención, señores. Anticipo, exclusiva. ¿Qué tal, Federico? Muy bien. ¿Qué tal le escucha Ariel? Estupendo. Está embalado. A full. Dato a full. Pero esto selecciona nuestro trabajo, Federico. Claro. No sé si se va a partir de ahora a empoderar, ya que estamos con esos términos. A ver, atención, señores. Ariel Marecos adelanta más detalles de la operación de Damián Bobadilla. Exclusiva. Vos manejando muy bien esto. Las 2 cuotas en un año. Mira vos. O sea, ampliamos. Recibe un monto ahora y 2 cuotas 2024. en un año. Claro. 2 cuotas en un año. 2024. Recibe ahora junio 24 y diciembre 24. Más o menos, Sí. sería lo establecido. O sea, y capaz hasta que termine siendo escuchaban a nosotros, ¿verdad? Y nos echan si vos le pasaste alguna, ya que soy ingeniero últimamente. Creo que al revés. Ariel está echando Lo único que falta es que después nos digan, ¿sabes qué? 1 millón no entregaron y 2 cuotas, 1 millón. Y ahí estamos, ahí ya cerramos nosotros el... Bueno, está muy bien. Repetir la información, Ariel, por favor. Bueno, a 2 cuotas el plazo, una entrega importante, y lo restante pagadero en 2 cuotas en el plazo de un año. Muy bien. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Juanma? Bruno, Señor. tengo otro adelanto. A la pucha. Vamos, dale. Ya llega tú ese, vamos. Está ardiendo el país, hermano. Nosotros estamos con los adelantos de Damián Bobadilla. $1 millón. Como a $3 millones. La operación de Damián, y acá están por, no sé. El fútbol no tiene su caja de... No, de jubilaciones no. En algunos debería, por el tema de los jugadores, pero No, eso mutual no. La mutual no. No da más tampoco. ¿Sabes que si había mutual capaz de entrar al mutual también? ¿En serio?
Claro. Pues si están entrando todas las cajas. Creo que las que nos entran son las de EVA y Itaipú, extrañamente. Ayer el presidente del Pero no Congreso sé me parece al final que cómo quedó eso. Si entró Itaipú y entró Binacional. No. Entró Binacional. No entraron, ¿verdad? pidió No. el presidente del Congreso que no. Ah, que no, Mirambo, ahí está. Un saludo a don Beto Ovelar. ¿No, vos sabés que no suele escuchar? ¿No? Sí. Muchos Sí, parlamentarios no mucho. escuchan. Mira, justo vine de rojo hoy, hermano, disculpame. Mamá, que no se malinterprete. ¿Vos sabés eso, que él por favor. jugó al fútbol, fue arquero? Tiene foto en la época de estos torneos República, eso con Goicochea, con grande figura. Y nuestro vicepresidente entró Itaipú, me está confirmando la señora Sara Moreno. Ah, entró. Gracias a la compañera. Sí. Entró Itaipú, la que no entró es la Evi, entonces. Ah, la Evi. Ya se está. Ya se está. Vamos, adelanto del querido Juanma Figueredo. No se achica, Juanma, me gusta eso, me gusta, dale, vamos, arriba. Exclusiva. Sara me dice, ya sin estar no tiene caja, dice. No, esto está espectacular. No entra porque no tiene caja, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer si no tiene caja? Dale, Juanma. Quiero aclarar que no es sobre el caso de Damián Bobadilla, que ya ampliamente han contado casi todos los detalles hemos tenido de esta inminente transferencia del volante central surgido de la cantera de Cerro del Campo. Buena noticia, entonces. ¿Se va a Carrascal? No es un volante. No es un volante. Una oportunidad tenés, Fabio. ¿Quién? No, y para mí, ayer, sí, él dijo ya, ayer habló del tema y... No, pero no es Fabricio Peralta. No, pero él habló de otro, ayer también, ¿te acordás? No, ayer no me acuerdo ni bueno. No. Era todo relacionado con el tema de los horarios, de ese lado vamos, Juanma, ¿verdad? Rápido, Fabio. Por eso no quiero decir. Bueno, Federico volvió hoy. Sí, Dani. Yo sospecho que se trata del arco. Coincido. A la pucha, ese es un bomba. Pero no está en nuestro equipo de Twitch. Está en la Plaza del Congreso Brian Cáceres, urgente. Antes, por favor, bueno, hacemos este adelanto, Juanma. Adelante, por favor. Lo mencionamos ayer, la posibilidad de una eventual transferencia al fútbol mexicano. Y tenemos confirmado el equipo Jan Fernández, arquero brasileño de Cerro Porteño, con posibilidad de seguir su carrera en Cruz Azul de México. Reiteramos, Jan Fernández con posibilidad de seguir su carrera en el Cruz Azul de México. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Brian Cáceres, móvil, ex-free, adelante ABC TV, Plaza del Congreso. Buen día. A ver, está nuestro compañero Brian. Es urgente, nos decían desde la Plaza del Congreso, por favor. Porque se la estaba escuchando recién a la señora Abet, la diputada, y ella dio a entender de que si hay número van a OJS. Van a pedir el tema del tratamiento de la caja de jubilaciones. El tema de superintendencia. A ver, ¿está o no está, muchachos? Cruz Azul de México. Un equipo que tiene mucho dinero. Cruz Azul de México es el interesado en Jan Fernández. Dinero, nombre. Tiene una estima muy grande que sabemos todos, ¿verdad? El tema de la falta de campeonato en un momento. Se le pide mucho. Diego Aguirre, que había fracasado ahí antes de venir a Olimpia. O pero sea, vos es una máquina. Salió campeón hace no mucho Sí, tiempo. por eso Rompió tuvo una estima, pero ahora hizo un pésimo torneo. Sí. O sea, terminaron casi últimos. Obviamente no entraron al playoff. Para pero entender por qué estarían buscando, o sea, no solamente el arco. Y bueno, ahí es está un equipo que Juan tiene Escobar. todo, dinero, nombre, y que entró a competir con América estabilidad. desde hace unas décadas atrás, y por eso cuando se enfrenta a la América se llama el clásico joven, cuando se enfrentan ellos. O sea, Cruz Azul tiene los... Escobar anda muy bien ahí, anduvieron bien otros jugadores, también está, bueno, los Bonet, Rivero, Canicia en un momento, anduvieron bien. Pablo Ceballos jugó una final. Pepe Cardoso jugó una... Copa Libertadores llegó hasta la final. De hecho, Juan Escobar es capitán de ese equipo. De ese equipo ahora. Bueno, hablamos de un grande de México. O sea, no es lo mismo que los que están ahora siendo adquiridos por franquicia y compañía que después cambian de nombre. No, Cruz Azul es un peso pesado de México. Bueno.
Ceballos también tuvo su pasantía por Croacia. Sí, sí, ya jugó una final incluso. Maxi Biancucci también. También, Maxi Maxi. Biancucci estuvo ahí. Roque. A Roque le fue mal. ¿Sabes que Roque no sacó la bien allá? No se acuerda. No recuerdo. Pero había No jugó. cerrado, él había cerrado una transferencia, o sea, un salario de $12 millones año, ¿verdad? Y más plusvalía y todo lo demás, según la prensa mexicana, llegaba a los 16 millones. Llegó a ser, si no es, uno de los mejores pagos de la historia del fútbol mexicano. Y él estuvo lesionado, no le salieron bien las cosas a Roque ahí. Ángel Romero también fue muy cuestionado. De hecho, Aguirre, Diego lo había sacado del equipo titular. Cuestionado y sí. Aquel famoso episodio donde los Barras, y dijimos, mira, pues México también es apretaron a los jugadores. Su lado sudamericano, cuando salían ahí del entrenamiento, ¿no? Y en el vehículo le hacían bajar los vidrios y empezaban a decirle cómo, porque creo que venían de perder mal uno de esos clásicos jóvenes contra América. Yegrito también, sí, Yegrito fue para uno de los pioneros, ¿eh? Sí. Muchos, Cristian Rivero, Rivero, año 97. Cristian Rivero, Bonet, fue dirigido por Marcarían, recuerdo en un momento dado. De hecho, Marcarían lo llevó a Pablo Ceballos. Sí, claro, también la historia. Sí, vamos a una cuestión más. Denis Caniza jugó también, o sea, muchísimos paraguayos pasaron por el equipo cementero, le dicen. Claro, Reynoso salió Pablo campeón, Aguilar sí. también jugó. Pablo Aguilar también, una parte después de América, ¿no? Sí. ¿Está o no está nuestro compañero? Estamos atentos al tema del Congreso, tema... Bueno, ok. Juanma, Sí, reiteramos esto que estamos adelantando. Repito lo de Damián Bobadilla porque no es menor. Accedíamos ayer a la noticia de los $3 millones. Después se conoció 80%. Ya hoy ampliando Juanma y Ariel, 80% pagaderos en una entrega y 2 cuotas en un año. Así rápido. Así es. Y es más, adelantábamos también el viaje de Isidoro Jiménez. Ahora está viajando Isidoro, el día de hoy, para ir a concretar ya la transferencia de Damián Bobadilla al San Pablo. Y lo que ahora nos está contando Juanma es que es el Cruz Azul el que lo quiere a Jan Fernández. Ahora que ya da nombre del equipo, Juanma, lo más importante va a ser qué arquero va a buscar Cerro, ¿verdad? Sí, me parece que junto con el central pasa a ser ahora la prioridad del refuerzo en el arco principalmente, porque Cerro prácticamente de concretarse esta operación estaría quedando solo con Miguel Martínez, que en principio no va a salir a préstamo esta temporada entrante. Hay que ver, suenan varios nombres. A mí me dijeron que lo de Santiago Rojas se enfrió, que no pasa por ahí, llegó a estar su carpeta entre las opciones para reforzar Cerro, pero que están apuntando a otro arquero en este caso, que es la prioridad, o sería la prioridad para Cerro Porteño. Hay que ver. En Juanma, su momento también se habló de Ruán incluso, pero... pero ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Ruán dos Santos sigue ocupando plaza de extranjero? Sí, porque él llega en el 2022. No, hace muy poco tiempo, no. Y claro, le queda todo el año que viene todavía. Para empezar el juicio de nacionalización, pues una vez que el juez sentencie, recién ahí el futbolista extranjero deja de ocupar plaza. Se filtró en algún momento para una confusión que a partir de los 3 años ya no ocupa plaza de extranjero. Estuvimos averiguando y eso no es así, porque también es muy parecido al caso de Jan, que llegó en el 2021 en marzo, todo el 2022, 2023, y en teoría en abril del año que viene cumple los 3 años de residencia en nuestro país, pero eso le da derecho de empezar a gestionar la nacionalización. Todavía ocupa plaza mientras. Bueno. Juanma, y lo de Fabricio Peralta, él también es pretendido por otro club brasileño. Sí, lo vienen siguiendo. Hay sondeos, pero todavía nada concreto. Sí, ya despertó el interés de algunos equipos, inclusive también me llegaron a mencionar que el San Pablo también lo tenía en carpeta. Bueno, está bien. Juanma, vamos dejando esto por acá, ¿sí? ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Un abrazo, adiós. Bueno, y si salen los jugadores, que muchos refuerzos va a tener que hacer Cerro, porque Cerro me dijeron busca extremo, busca otro centro delantero, busca lateral izquierdo, tendrá que buscar arquero, va a tener que buscar otro zaguero central más. ¿Cuántos centrales necesita Federico, Fabio, Dani? Y 2 ahora.
2 después de lo de Quintana. Pero con Morel teniéndolo como central, ustedes dicen Sí, dos más. Estaba Quintana y al lesionarse con el tema del ligamento, hay que buscar otro, ¿verdad? Porque con Brock no contamos. ¿Quién? ¿Cómo? Con Brock. No. Pero él sigue. O sea, para hablar local. Pero hoy por Estamos hoy, hablando para armar un Para equipo hablar local competitivo, puedo contar. un equipo que tiene que tratar de destronar la libertad, un equipo que tiene que hacer una buena Tenés Copa razón, Libertadores. hoy el presente- Cuanto menos tiene que apuntar a cuartos de final de Copa. Porque el Entonces, técnico habló bien de él, pero nutrirse. cuando no lo quiso poner, demostró que no. Espera, te fuiste muy lejos. ¿Cómo que hay que apuntar que cuarto? Primero tiene que apuntar. Estamos hablando de un equipo que hace 4 torneos locales, no es campeón. Sí, no. pero Cuarto ya que de estás- final. Estaba hablando yo justo en ese momento. No, dije, un equipo que tiene que aspirar a lo grande, Habla la Copa Libertadores y cuarto de Cerrita Copa, cuarto quiere de ganar el torneo Copa. local. No, pero las dos cosas tenés que apuntar. ¿O qué va? Pero cuarto de final Cuarto de ya. final. Y Salvo no, Libertad, tenés que tener pero vos dijiste- objetivo grande en la vida. Cuarto No de vas a final. ser siempre. No. Pero si Y así bueno, apuntarle a la Ese final señor nomás. de 70 años hablándole a su nieto de... No, déjate de joder. Pero ¿y qué entonces? ¿Qué es lo que hace mi hijo de tu vida? Para eso, señor. O Eso sea, papá cincuentón hablándole al chico de 15 años. ¿Qué es lo que querés hacer de tu vida? No. Pero, o sea, Tenés que tener Cerro, grandes aspiraciones. o sea, Cerro No, sigue Cerro participando, tiene que ganar. zona de Cerro- grupo y, Cerro- y no pasa nada. Si se elimina, no pasa nada. Cerro tiene que jugar ganar el campeonato Tiene que ir apertura. por los dos, tiene que ir. Sí El campeonato, o sí. la Copa comienza recién allá por marzo, cerca de abril. Habrá no sé cuántas fechas se habrá jugado. Hay que jugar a lo grande, hay que saber administrar el grupo. Oye, reforzar Ariel, el día. Ariel, ¿Cuándo fue la última vez que Cerro ganó los dos frentes? En el caso del semestre sería clasificar a octavos y ganar en la apertura. No, es tan fácil eso de... Pero hay que apuntar. Yo Libertad. creo que más fácil porque si no, ganar ¿para la qué? apertura que llegar a cuarto de final. Porque si no, entonces ¿para qué quiso ir a la Copa? Se hubiese quedado nomás aquí, No, nomás jugar campeonato pero local y Ariel, punto. vos sabés que todos Pero quieren Cerro la llega a la Copa. fase de grupo de la Libertadores. porque Algunos no van a había ver, otro. algunos van a ver qué pasa, por ahí hace una buena campaña. No, el primero. No siempre prepararte. ¿Cuándo fue la última vez que Cerro se preparó para intentó ganarse? Sí. Cuando dijo ahora vamos a alta calidad y salió muy mal el tema, ¿no? Y bueno, pero igual hay que seguir intentando. Por eso No, ya sé, pero- el máximo pero- sueño, eso no ya podemos sé, quedar pero- inerte en una situación No, y listo, no. que pase lo que pase. pero- Porque yo creo que lo intentan a veces en mala forma, porque este año que vamos a intentarlo y Claro. contratar un central. Ese Y es el Cuando tema. todo el mercado y decía ahí que pues depende ya de la tienen que mentalidad contratar de dos los dirigentes. centrales. Si los dirigentes, si el doctor Zapag va a apelar su billetera y piensa en lo grande y va a traer jugadores importantes para ir de forma seria en los dos frentes, así tiene que ser la mentalidad de un Porque equipo ahora la grande. única noticia que estamos teniendo es que se está dependiendo del arquero, figura, y del mejor joven que tiene, que es Bobadilla, ¿verdad? Más allá de lo de Peralta, que Bobadilla ya está más consolidado en primera. El tema es ver cómo lo repone ahí. Necesitan la delantera. Sí. Se habla de nombre, ustedes ayer hablaban con el demonio, que si el demonio iba sería porque Libertad no lo quiere, no porque Cerro lo quiso. Con todo respeto para el demonio. Porque al demonio, cuando lo quisieron Cerro y Olimpia en serio, Libertad le hizo un contrato de 3 años con un dinero muy bueno que se está finalizando ahora. El otro, ¿cuál sería? O sea, no es tan fácil tampoco y sabemos la forma que vos mismo estábamos hablando, cuánto necesitaría Cerro. Sí, necesita. En cuanto a incorporar. No, yo estoy partiendo y arreglar, solucionar. a partir de ahí de armar un O buen sea, equipo. dar en la tecla Armar. justa, no trae un tipo que sí, te agarra la cabeza de la pucha, mira quién trajimos, ¿no? Y Como después ya está le la pasó. gestión, ahí está la buena gestión. Ariel, Sí. hay que decir que este año la participación en Copa fue lamentable de Cerro. Terminó último en su grupo. Sí, Y bueno, y tiene que ser una Último. lección, esa tiene que ser Por una eso, lección. Yo creo que Terminó lo último. más, pero yo creo que lo más conveniente es que Cerro apunte al torneo de apertura y que vaya viendo cómo se desenvuelven las Libertadores, ¿verdad? Primero lo tiene que saber el grupo que le toca. Para Porque arrancar. pues, vamos a arrancar de ahí. Porque te toca un grupo, por ejemplo, de donde está un equipo brasileño, te puede tocar más un argentino y ahí ya se te complica todo. Categórico O que te no. toque un equipo ecuatoriano, no sé. De los 8, un cabeza de serie va a ser fuerte. Es que le va a tocar a Cerro, ¿verdad? Dentro sí o sí, ¿verdad? Esto es categórico, ¿verdad? River de la Argentina, por ejemplo, River de la Argentina, Barcelona de Guayaquil y Bolívar. No, Este año fue, bueno, el de este año- Palmeiras, Bolívar y Barcelona de Guayaquil. fueron este año. Bolívar se mató de risa del grupo porque todo el análisis era quién acompaña a Palmeiras entre Barcelona y Cerro era. Ah, Y Barcelona y Cerro terminaron jugando para ver quién iba a la Sudamericana y Bolívar ya estaba Y bueno. acompañando a Palmeiras. Yo voy nomás lo que decía Ariel. ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores? Hay dos sorteos. El de ahora, el que le corresponde a Trinidense y a Nacional, es el próximo martes. Martes. Y el que le corresponde a Libertad y a Cerro
y a los que vengan del repechaje a la fase de grupos en marzo. Eso aplica también a la Sudamericana, Sí. para los 4 equipos de esa copa. Yo voy nomás a que, más que nunca, entendiendo lo que dice Ariel, el tema de la obsesión de la Él es muy Libertadores con lo de apasionado, Cerro. yo entiendo, No, después espera, piensa con el corazón. déjame No, para ahí. Viste, yo entiendo. Pero Ariel, Olimpia ni a los tumbos llegó a cuartos de final, hermano. pero- Este año llegó a cuartos de final a los ¿Y tumbos. cómo fue el año de Olimpia a nivel local? No le fue bien, pero llegó. ¿Eso le salvó? O sea, No, la no, gente no, de Olimpia está no, chocha no le por salvó porque Flamengo, porque fue malísimo Alejandro el segundo Silva, semestre. no te vaya, porque Iván fue Torres, malo volver. porque fue malo el segundo semestre. No, lo por que te supuesto. lo que Pero y te- acá tenés razón, No, cierto. no. Mira que con un equipo estartalado como el de Olimpia no... Con deuda, con Ya, que no ya concentraban. sé, ya sé. Entonces hay Pero que ¿sabes pensar qué? en grande. No, ¿sabes lo por lo que menos pasa? pensar y creer. Después si no sale, listo. Pero por lo menos vamos a transmitir Olimpia, ese a mensaje. ver, Ariel, Olimpia fue cabeza de serie. Por ende, y con un sorteo benigno le tocaron Patronato y Melgar. O sea, no siempre te van a tocar esos equipos. Yo rebobino nomás. A ese mismo Olimpia que terminó con su afición muy descontenta, Olimpia hace un año salió campeón del plano local. Cerro hace 4 torneos, hace 2 años calendario, no sale campeón. Más que nunca comprendiendo el tema de la obsesión de la Libertadores. El propio hincha de Cerro quiere volver a ganar en el plano local. Eso le podía decir al Cerro campeón de Arce de la pandemia, al del Milagro de Dos Bocas. Queremos apuntar, por eso en el 21 viene Bocelli, por eso en el 22 viene Moreno Martins. Ahora, Bernay fue confirmado. Su trío de volante, donde ahora Damián es vendido al San Paulo. Wilder Viera, Fabricio Peralta. Jan ya dice, va en Bora. O sea, no, es precisamente queremos armar ese equipo de cuarto de final. El último Cerro que compitió. Y bueno, entonces que la gente olvídese. No, pero nunca va a ser el campeón de la Copa. Ariel, Jamás, never. Ariel, yo te respeto mucho porque también uno tiene, a veces cree en que se puede dar ciertas cosas dentro del fútbol, ¿verdad? Pero Ya, chica, yo me acuerdo que en la previa del partido con Palmeiras también era ese, y ahora la hora, y si no se puede ahora, y cómo, y hay cosas que vos tenés que analizarlas más allá de la pasión, de la necesidad que tiene el hincha de fútbol. Yo creo que el último Cerro que compitió en serio fue el de Jubero y Russo, porque con Jubero hizo una gran primera ronda, lo sacaron inexplicablemente, pero vino Russo y a River, a mejor River, la era Gallardo. Para mí fue la de Astrada 2011. Yo estoy diciendo lo más reciente. El más reciente fue. Bueno. Pero lo tuvo contra las cuerdas en ese primer tiempo a River, que después el técnico de River dijo, después de Madrid, dijo, fue el partido más duro en la cancha de Cerro. O sea, ese Cerro competía, era duro, fuerte, la gente movía. Después no, perdió un global contra Palmeiras 9-0, vino Bolívar 18-4. Ese mismo Cerro de Russo también se tuvo que ir porque en el torneo local fue un desastre. Claro, no, yo no estaba haciendo el análisis de cómo le fue a Russo acá, porque también quedó fuera de la Copa Paraguay. Estoy diciendo más que el último que representa eso que dijo Ariel, que todos somos iguales, que vamos que podemos, fue el de Russo, porque cuando a él hace el gol antes de los 20, la cancha se caía y River tembló en aquel momento. Y Cerro había dejado afuera a San Lorenzo, le ganó a Mineiro en Brasil, lo goleó a Mineiro acá. O sea, ese tenía argumentos sí para decir, pero este último, como estaba diciendo Dani, es el que clasificó como segundo por la desidia de Olimpia y el resto porque no porque el año pasado, antepasado fue mal, te quedáis, no fue lo mal, no es que el año antepasado también le fue mal, con el mismo vamos a ignorar nomás, eso me con parece el mismo que igual. Siempre hablamos del cambio de jugadores que no tienen mucha jerarquía, otros sangre para torneos internacionales, y son lo mismo, ¿eh? Es más, como te decía al principio, ahora se está dependiendo del arquero, que quieras o no fue figura en esos torneos, y digo Bobadilla, que es el de más proyección. En un momento tuvo Cerro hasta Curé Ruiz, esa copa de Curé Ruiz fue muy buena. Él gana la serie contra San Lorenzo. La ganó él solo. O sea, había jugadores que quizás no son de mucho nombre, pero que te sirven para ese tipo de partidos. ¿Y qué hacemos entonces? O sea, se juega así, pasa lo que pasa en la Copa y el campeonato... ¿Apuntar bien o vos pensás que ahora...? ¿Cuántas fueron así? Pero ya que vos citás ese equipo del 19... Sí. Mira, más allá de cómo terminaron, pero no se puede ignorar que esa dirigencia y ese Cerro le apuntó, yo creo que queda como mancha. Justo recién hablamos de Cruz Azul. ¿Se acuerdan cuando el doctor Martínez, Raúl Zapac decían, Juan Escobar se tiene que quedar? Y ahí salió Juan José Zapac, en ese momento era el vicepresidente, pero el de finanzas dijo, no, ¿qué se va a quedar? Él tiene que ir porque hay un récord, hay una transferencia récord justamente para el equipo cementero. Uno ve, aquel equipo en el arco lo tenía Juan Pablo Carrizo.
le tenía, por ejemplo, a Morevieta. La dupla era Larribey, Nelson Aedo Valdés. El O sea, Chano eran nombres Cambia fuertes. no jugaba también. Creo que estaba también Chano. Él hizo un penal tipo VAR. Estaba. Beto Contra San Espínola se Lorenzo. hace echar contra Claro. San Lorenzo. Pachi Carrizo en gran nivel. Claro, o sea, te digo que yo para este 23 veo la confirmación de Bernay, vamos a buscar más la cantera, o sea, veo un discurso Sai entró a la cancha institucional. arriba y jugó bien. ¿Sí? El colombiano que Patiño estaba en ese equipo sí, también. Patiño, no, O era sea, un equipo- Patiño mucho, por eso te digo, o Es sea, difícil. tenían Larribey, Si Cerro a pasa Edo. octavos, es difícil quitarle al hincha la ¿Cómo? ilusión de que vaya a ser una buena Claro, copa. Vos te va ilusionando claro, Ariel, a partir de los partidos. Pero el primer paso pues es hacer una fase de grupo por lo menos más decorosa, ¿verdad? Desde el punto de vista, ver qué pasa, ¿verdad? ¿Con qué equipo lo vas a hacer? Edgar, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad de invertir en Barrio Monte Alto. Cuotas de solo 290.000 guaraníes. WhatsApp 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección: Avenida Artigas, esquina Coronel Manuel José, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunícate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, vamos a Olimpia. Ahora tema Olimpia. Ayúdame que Federico será. Acá, hermano querido. Ahora, este es el ahora. Hoy, ahora. ¿Hoy qué fecha es? 13. 13 de diciembre. Sí, señor. 2023. Hoy, ahora. Atención, no hay recursos en Olimpia. Buscan vía bancos, pero no hay nada seguro todavía. Esto es ahora, señores. Esto es ahora. O sea, este es el momento de Olimpia. No hay recursos en estos momentos. Están buscando, hay un plan A, hay un plan B, están viendo vía bancos, pero no hay nada seguro todavía. O sea, el tema de levantar la sanción no es tan fácil así como se está pensando. Germán García, colega TIC, gusto de saludarte, Germán, ¿cómo andás? Bruno, el gusto de estar contigo aquí al aire, ¿cómo estás? Bien, bien, siguiéndote en las redes sociales, por Twitter, un poco informabas con relación al caso de Gabriel Ábalos con amplitud y algo muy interesante, porque acá se lo está relacionando mucho con Cerro Porteño, Germán, sabrás eso. Y anoche leíamos tu información con respecto al interés que despierta Gabriel Ábalos de uno de los grandes del fútbol argentino como Independiente de Avellaneda. Sí, así es, Bruno. La verdad que ayer podíamos adelantar allí en @García, en mis cuentas de redes sociales, que había sido positiva la reunión entre Independiente y Argentinos Juniors. Hay una persona en común, que es el agente del jugador, Uriel Pérez, que tiene buena relación tanto con la directiva del Bicho como la del Rojo de Avellaneda, y lo que quedó claro en esa reunión es que si Independiente quiere a Gabriel Ábalos,
Argentinos no pone trabas siempre y cuando ejecute la cláusula de salida, que es de $2 millones libres de impuestos. 2 millones libres. Sí, correcto. Sí, las cláusulas de salida siempre son libres de impuestos porque es lo que se queda limpio el club que tiene la ficha, dueño de la ficha del jugador. Acá en Argentina esos $2 millones habría que sumarle, se suele tributar casi un 25%, es decir que estamos hablando de $2,5 millones brutos, lo que da un registro de $2 millones netos. Cuando decís fuera de impuestos, ahí no hablamos de comisiones de representantes o alguna que otra comisión cuando se hace una transferencia. No, ahí está incluido el 15%, o sea, de ese 24%, 25%, el 15% es el correspondiente al jugador. Después hay un porcentaje que va para lo que sería aquí futbolistas argentinos agremiados, que es el gremio que nuclea a los jugadores de fútbol, no sé cómo se llama allá en Paraguay, y el resto son impuestos que se pagan, impuestos bancarios, impuestos que de las transferencias se derivan impuestos para colaborar con ciertos deportes que son amateur y demás. Pero no estamos hablando de comisiones, las comisiones van por fuera de los impuestos que impone en este caso el gobierno argentino. La verdad que $2 millones para Cerro, te diré, Cerro ya llegó, muchachos, ustedes que tienen buena memoria, llegó a pagar $2 millones por Fabro, Fabro y Sasá de Lanús. ¿Te acuerdas cuando Y por Jam, el último Jam. Por Jan el último, cuando compró el pase, exactamente. Pero lo de Jan, por Sasá de Lanús, aquella primera vez que vino de cuánto? Lanús, y 3 millones por ahí. Era muy o sea, bien me considerado. parece que, bueno, pero la edad Fue confirma casi, un poco. fue casi en el mismo año, 2011. Esto de Jan fue más reciente. y lo de Jan es luego de haber visto. No, es que se lo El compra producto, directamente, claro. Ve y después dice se le compra luego del Claro, con préstamo. opción a compra. Claro. Y Gabriel, ¿qué quiere, Germán? ¿Él quiere quedarse en Argentina? ¿Qué sabes? Mira, él tiene yo te diría, muy buen contrato en Argentinos Juniors, muy buen contrato, a una tasa de dólar significativa. Yo creo, a ver, no me parece que sea un jugador para pagar $2 millones, porque por lo menos en lo personal entiendo que su mejor etapa ya pasó, tiene 33 años. Es cierto que aquí se ha acostumbrado a jugar de una manera en Argentinos Juniors en una cancha particular, donde para un centro delantero, por la forma que tiene de jugar Argentinos, que te nutre permanentemente y de todos lados, lo favorece. Yo creo, para mí es un precio elevado, pero no tampoco tanto. Yo creo que es un futbolista por el cual vos podrías pagar hoy $1,5 millones. Así que tampoco es que está tan sobrelevado el precio. Yo entiendo que es un jugador que estuvo, las veces que estuvo cerca de irse a Argentinos, fue para hacer una importante diferencia económica, es decir, que si Paraguay le paga dólar billete, se podría ir tranquilamente. Ahora, te hago una pregunta si es que tenés conocimiento, Germán. ¿Cuánto sería el salario del jugador? No lo sé, pero por como vivimos aquí en Argentina, prefiero reservármelo. Ah, bueno, sí, no, está bien. Acá me apuntan que por Morel ahora También. pagaron $1.500.000. Gracias. También nos dice una fuente de plata. Sí, 1.500.000, o sea que es un dinero que paga Olimpia, Cerro Porteño. Pero yo estoy de acuerdo con Germán, el tema, y siempre lo digo, ¿verdad? Cómo Paraguay está tan necesitado delantero, que nuestro titular tiene 33 años y realmente... el goleador del campeonato que tiene 40, Federico. No, y por eso, pero estoy hablando que Gabriel, su carrera empieza recién a tomar relevancia a los 28, 29 años. Él anduvo mucho por muchos clubes y realmente su lugar en el mundo fue Argentinos Juniors, donde anduvo pero muy bien, tiene todos los méritos, no le sacaron los méritos, pero $2 millones creo que sería una plata importante, porque es la única forma que saldría, ¿no? Pagando esa cláusula, Germán. Eso fue lo que le dijo la dirigencia de Argentinos Juniors a la de Independiente. Germán, ¿tenés conocimiento de algún otro movimiento con relación a paraguayos para dejarte en libertad? A ver, hay que ver qué pasa con Robert Rojas, tiene una cláusula de salida, es decir que River, si llega a una oferta, lo repesca de Tigre
y lo puede transferir. Si llega alguna propuesta, yo sé que la intención de Robert es ya emigrar del país, porque quiere que así se cumpla un ciclo, y sobre todo por un tema económico. Y después, tuvo un buen paso por allí por Paraguay. Gustavo Cosa está próximo a dirigir al Racing Club de Avellaneda. Y después no recuerdo que haya jugadores paraguayos, por lo menos ahora que recordemos que aquí el mercado en Argentina recién empieza, se abre el 1 de enero, termina el 1 de enero, perdón, el 31 de enero, por lo cual se está empezando recién a mover. Sí creo que así como vinieron en el último mercado de pases varios jugadores de Paraguay, también lo van a hacer ahora porque sigue siendo un mercado apetecible el paraguayo para el fútbol argentino. Perfecto. Germán, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Abrazo grande para todos, a disposición. Adiós. Germán García, colega de TIC Sport con nosotros. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear Diciembre Rojo en Guairá Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliane, Elizabeth, de losas americanas Kohler y los adhesivos Claucol a precios de regalo. Acercate a nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel, teléfono 0972-685275. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno, a ver, correcto. Juanma Figueredo nos dice que Cerro preguntó por Gabriel Ábalos, pero Argentinos Junior no va a negociar la cláusula. $2 millones y lo lleva. Y lo mismo decía Germán. Y acá está lo importante, lo que dice en esto es en vivo, muchachos. Esto es en vivo. Sí. El jugador y su grupo tienen la intención de llevarlo a Brasil o a México. Ahora apareció también lo de Independiente de Avellaneda. O sea, lo de Gabriel Ábalos, muy difícil. Atención entonces, Tomás querido. Brasil, México y lo de Independiente de Avellaneda. Habla Rocío Vallejos, diputada. Vamos a lo que están anunciando en estos momentos audio de ABC TV. Nosotros queremos debatir, queremos discutir, queremos analizar punto por punto y darle la tranquilidad a la ciudadanía que es una ley que va a cubrir y que no va a afectar aquellos fondos que hoy están en duda, ¿verdad? Necesitamos socializar, no hubo tiempo de socializar ni siquiera con nosotros, no estamos interiorizados, no es cualquier ley. Entonces la propuesta concreta es hacer el viernes una audiencia pública invitando a todos los sectores afectados, invitando a las autoridades del Ministerio de Hacienda, de tal manera a reunirnos y debatir punto por punto. Varios colegas ya han analizado, tienen sus observaciones, necesitamos aclaración sobre varios artículos, interiorizarnos y proponer en su caso aquellas observaciones que correspondan. Entonces esa es nuestra propuesta concreta, no presentarnos a una sesión extraordinaria sin debatir. Y si llegamos a un consenso para la próxima semana, pues tampoco tendremos problemas de asistir y de poder debatir y aprobar en su caso. Pero esto debe ser socializado y hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía de que nosotros, sus representantes, vamos a estar haciendo lo correcto. Sí, se le va a convocar a Fernández al Ministerio de Hacienda y el viernes estamos convocando para las 9 de la mañana, estamos en ese proceso con los colegas para poder socializar con todos los sectores afectados y hacer una audiencia que no se hizo, que no se da la oportunidad de hacer. Nosotros queremos tener la oportunidad de dar participación, que es lo que debería surgir del Ejecutivo,
y es lo que no está surgiendo. Entonces, cumplir con nuestro rol legislativo como se hace en cualquier proyecto de ley, y siendo tan sensible para la ciudadanía, creemos que es lo que corresponde. El hecho de que hoy ya haya acudido a la Comisión de Presupuesto el ministro de Hacienda, ¿cómo ven ese trámite que ocurrió esta mañana? Ahí los colegas... Vamos a ir respondiendo las preguntas en orden. En orden, porque la idea es que hablemos también los representantes un poco de todas las bancadas que estamos acá presentes. En primer lugar, quiero resaltar el aspecto político de esta conferencia. Somos 37 diputados quienes hoy nos retiramos. Entre esos 37 diputados hay diputados y diputadas de las 3 bancadas liberales, de la bancada de Fuerza Republicana, que son 6, del Encuentro Nacional, del Movimiento Yo Creo, de Cruzada Nacional, del Partido Hagamos, de País Solidario, de Patria Querida, creo que no me olvido de nadie, ¿verdad? Y lo que queremos manifestar es que los 37 estamos comprometidos a no tratar este proyecto a las apuradas, como decía la colega Rocío Vallejo, sin la debida socialización. Por eso planteamos una hoja de ruta para trabajar sobre un proyecto al cual no nos oponemos y no planteamos solamente poner palos en la rueda. Nosotros vamos a ejercer una posición responsable que plantee propuestas que recoja un poco las inquietudes de la ciudadanía. Por eso la idea es convocar al Ministerio de Hacienda, por supuesto, a las instituciones que se ven involucradas, los gremios empresariales, los sindicatos, todos los sectores de la ciudadanía, las cajas de jubilaciones que están un poco preocupados por este proyecto, ir mirando el proyecto artículo por artículo si es necesario hasta llegar a una propuesta que nos permita, ojalá con unanimidad, por el bien de nuestra democracia y de nuestra república, aprobarlo la próxima semana. No tenemos ningún problema, pero esta semana, hasta tener ese proceso de transparencia y socialización, no nos vamos a prestar a ninguna reunión extraordinaria. Y quiero decirlo enfáticamente porque se vienen aparentemente de forma sostenida convocatorias a reunión extraordinaria. No lo vamos a hacer. Estamos remitiendo una nota al presidente de la Cámara explicando y diciendo de forma propositiva queremos trabajar y queremos avanzar en este sentido con transparencia y garantizando la participación de todos los sectores. Vamos a ir pasando. Mauricio. Una semana es suficiente, diputado. Ya vamos con las preguntas. Sí, vamos a ir acá. Queremos que todos participen acá, los colegas, todos los sectores. Sí. ¿Pueden acercar un poquito el micrófono? Para tratar de hacer proyectos más mejor, esperar al marzo del 2024. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos los medios presentes, felicitar a todas las bancadas presentes, representadas hoy en esta mesa. Yo traigo la representación del movimiento Fuerza Republicana y decirle de que nosotros los 6 integrantes tampoco vamos a participar de una sesión extraordinaria. Hemos conversado con todos los colegas y hemos llegado a la conclusión de que todos estamos de acuerdo con una ley de superintendencia, no cuestionamos la ley en sí, seguramente queremos tener tiempo para revisar las modificaciones. Lo que cuestionamos es el accionar democrático por parte de una mayoría coyuntural y el manejo correcto de las mayorías. Una nación se construye con consensos. Yo puedo tener la misma o diferente ideología que muchos de los colegas, pero una nación se construye a través del diálogo. Hemos conversado con las diferentes bancadas, vamos a convocar a todos los intervinientes y nos solidarizamos con quienes el día de ayer han sido reprimidos por una policía quien seguramente recibía órdenes y veía y decía de que pobres policías reprimían a gente humilde quien estaba preocupada también por sus fondos jubilatorios. Esta es una unidad multicolor por una sola bandera, la bandera de la República del Paraguay. Y yo quiero que la ciudadanía, así como nosotros valoramos que han salido a las calles, nos han dado la fuerza, que valoren también de que nosotros nos estamos uniendo por ellos, no como muchas veces dicen de que los parlamentarios hablan de frente a otros parlamentarios pero dan la espalda al pueblo. Hoy nosotros salimos, le saludamos a la gente, le agradecimos por la fuerza que nos brindaron. El día viernes vamos a tener una audiencia pública para llegar seguramente la otra semana preparados para poder debatir, consensuar, dialogar
y dejar un legado a la nación paraguaya, una reforma de fondos jubilatorios que merece la República del Paraguay, que exista una superintendencia que asegure la sustentabilidad de los fondos jubilatorios, la transparencia y que sea un órgano de control y un órgano regulador. El diputado no me respondió la pregunta. ¿Le parece suficiente una semana? Porque realmente en 7 días no hay mucha diferencia. La gente está pidiendo que esto pase después del receso parlamentario. Hemos conversado con todos los integrantes de todas las bancadas, hemos llegado a un consenso y a un diálogo. Vamos a avanzar el día viernes con una audiencia pública, que es lo que solicita la ciudadanía. Mayor socialización y que esto pueda ser debatido y las modificaciones puedan ser consensuadas. Presentaron esta propuesta a Honor Colorado. ¿Ellos están de acuerdo con que esto se implemente o todavía es algo que tiene pendiente? Todavía queda pendiente que ellos puedan realmente demostrar una apertura para una reforma que realmente pueda involucrar a todos los sectores políticos, pero en especial los trabajadores. Yo quiero hacer mucho énfasis en la audiencia pública del viernes. Ese es el momento en el que nosotros vamos a escuchar a los verdaderos afectados y los verdaderos dueños de ese dinero y de esa caja. Esa audiencia pública tal vez nos marque también una hoja de ruta en cuanto a las decisiones y en cuanto a las propuestas también que nosotros podemos hacer como multibancada la próxima sesión o la próxima vez que estemos ya tratando esto en comisiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también solicitamos a la bancada Honor Colorado una apertura necesaria para poder llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que definitivamente afecta a todos los ciudadanos sin distinción de color, sin distinción de movimiento. Entonces, esperamos que exista esa apertura para poder trabajar un proyecto de ley que definitivamente solucione el problema de la caja de jubilación. Repito también lo que ya dijeron los colegas, entendemos que hay que hablar de este tema, entendemos que tiene que existir una reforma, coincidimos con eso. Ahora, esta propuesta y la forma en la que se está llevando adelante, lastimosamente no es de una manera democrática, por lo cual no podemos seguir acompañando este proceso. Entonces, en ese sentido, el primer paso será esa audiencia pública del viernes, donde también invitamos a todas las instituciones, a los representantes de las instituciones, a los representantes de la bancada Honor Colorado, que puedan venir también tal vez a defender este proyecto y tal vez a escuchar a la misma ciudadanía, a los mismos trabajadores, y con eso tener un panorama más amplio y más claro para lo que se viene después. Ahora, usted tiene la confirmación oficial de que hay una convocatoria para las 14 horas, atendiendo a que la segunda esta se quedó sin quórum. Bueno, nosotros vamos a responder lo siguiente. Tenemos información de que existe una nueva convocatoria, pero la posición oficialmente nuestra, de todos, es no acudir a ninguna sesión extraordinaria hasta tanto se lleve adelante una audiencia pública donde se tenga que socializar este proyecto de ley. Queremos trabajar de frente y con transparencia ante la ciudadanía. 37. Sí. 37. Apunta que ellos siguen teniendo la mayoría, entonces... No es una cuestión de números. Busarquis. Pueden tener la mayoría y pueden llevar adelante incluso la sesión si lo tienen, pero acá existe una posición política de la multibancada de todos los sectores. Nosotros queremos socializar este proyecto de ley y queremos dar la oportunidad a los afectados de ser escuchados, que traigan su propuesta, que traigan su proyecto, que discutamos, que debatamos libremente y bueno, que quitemos una ley consensuada en beneficio de todos los paraguayos. Ese es el objetivo nuestro. ¿Tuvieron algún contacto con el vicepresidente que está en la sala del presidente? Espero que podamos conversar y dialogar. Somos paraguayos en primer lugar y si hoy estamos juntos es porque nos importa el futuro de los jubilados y el futuro del país. Él es constitucionalmente es nexo habilitado para hablar con el Congreso, así es que estamos abiertos para el diálogo. Parece que tiene preferencia solamente con la bancada Honor Colorado. No pudimos reunirnos todavía con el señor vicepresidente, pero repito, claro que estamos abiertos para hablar, para dialogar y bueno, ojalá que podamos quitar una ley consensuada entre todos los sectores. ¿No dialogaron con ningún miembro de honor? Todavía no lo hicimos.
Y si pasa hoy a las 14 horas la sesión y ocurre lo mismo que el Senado. Nosotros no nos vamos a presentar a ninguna sesión extraordinaria hasta tanto tengamos una audiencia pública que involucre la opinión y la visión de todos los sectores que van a ser convocados a esta audiencia pública. 41 votos, pero no va a tener la legitimidad del Congreso. De todos los quieren hacerlo de todas maneras con su mayoría de 41 que lo hagan, pero nosotros no vamos a hacer eso. Hay una gran diferencia de aprobar una ley con 41 votos o aprobar una ley con 80 votos, con toda la legitimidad que eso significa y toda la apertura y de frente al pueblo paraguayo. Entonces, ¿puede confirmar la convocatoria para las 13:30 ahora mismo? ¿Cuál es la situación ante esto? Y sigue lo mismo, sigue lo mismo. Nosotros nos mantenemos en la misma posición. Y bueno, si ellos aprueban, esto es bajo la responsabilidad exclusiva de ellos. Ellos cargan con toda la responsabilidad política. Si tienen la mayoría. Bueno, ahí está la multibancada anunciando que no van a plegarse a la sesión extraordinaria. Fuerza Republicana anuncia también su postura de no plegarse, pero hay una convocatoria a las 13:30, sacando en limpio. Y ahí hay que ver el tema de los números, ¿verdad? Por eso una de las colegas le preguntaba, ¿y si tiene 41 votos? Bueno, pues eso ya es responsabilidad de ellos, decía Busarqui. Van a aprobar ellos bajo su responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Que tienen que ser los números. ¿Qué pueden hacer? ¿Y qué pueden hacer? Claro, a mí no me cerraba eso, pero por lo que escuché ahora, pueden votar, que ellos hacen cargo de los resultados. Que se hagan cargo de lo que voten, ¿verdad? Como que dice eso Antonio Busarquis al final. Entonces, hacerse se puede hacer. Y sí. Si quieren la cartita, pueden llaman y completan ellos. Ahí está. Nueva convocatoria a la sesión extra a las 13:30. Y estamos escuchando bombas acá, ruido de bombas. Es que ya están todos concentrados, pues lo siguen. Hoy cuando salimos hoy ahí a la sala de donde están las productoras, se escuchaba por la tele y por en vivo, en directo. Ahí lo que era, ¿verdad? Ayer también al mediodía fue bravo el tema, ¿no? De las bombas. Tengo información calentita, lo último sobre Olimpia. Vamos, señores, 12:28. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales. Descuentos hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Te contamos que comprando con tu tarjeta de crédito familiar tenés 10% adicional en extracto. Para más detalles llama al 6277000 o al WhatsApp 0982-927-610. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Cuando el dolor llega, Quitadol Fortes activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. Ello piso Quitadol. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con salud protegida, adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promoción. Info de Olimpia.
A ver. Info de Olimpia. ¿Por qué está complicado el tema de Olimpia? Porque los que exigen el pago están exigiendo todo. Y no es fácil. ¿Te acuerdas que acá habíamos hablado? Lo pusimos un ejemplo en peligro. En peligro de gol. Bueno. Dijimos, porque si Polenta agarra y le dice, no, me deben ponerle 2,5 millones, ¿verdad? Y le dice, le vamos a hacer cuota, no. Acá me entregan todo o nada, o por ejemplo diga, no, yo quiero 2 millones, ese 500,000 lo que te puedo hacer en fraccionamiento. Y sin ejemplo, porque viste que algo que pasó, que vos contaste, Bruno, la semana pasada, lo de Bayor. Si vos ya tenías planificado eso, sí, no, eso ya estaba para arreglarse. Claro, y aparece el representante, le dice, no, 700, no es 500. Y para la FIFA no sirve eso. Sí, con los intereses son $200,000 más. Y ahí está, ese es el claro ejemplo. Además, primero, sí. Además, si vos sos jugador, no sé, Polenta o Domingo, ¿qué construcción de confianza va a haber luego? ¿O qué aval para que vos realmente después cobre en tiempo y en forma en función al nuevo acuerdo? Si es que si es que no cobra ya todo el monto en este momento. Sigo. No sé cómo van a hacer los muchachos en redes sociales. Olimpia resumen. Ahora. Exigen el pago de todo. No está fácil. Por ahora no hay posibilidad de reforzar. Y es más, Kevin Parsajuk por ahora tampoco puede volver a Olimpia. Su préstamo es hasta junio del 2024. Si Olimpia no levanta la sanción, ¿cómo? Parsajú hasta el 2024. Sí, señor. Con Guaireña. Sí, señor, hasta junio del 2024. Pero lo va a tomar en cuenta Guaireña para la intermedia. No, Olimpia porque quiere traerlo, pero no puede traerlo si está préstamo en Guaireña. No suele haber cláusulas que por ahí si baja el equipo. No, de por ahí. Acá me dicen que su préstamo vence en junio del 2024. Porque viste que en Cerro se hablaba que Pica Lucena podría volver por el tema de Colombia. Si no está abierto el libro de pases para Olimpia, no puede volver. Guaireña sí le puede prestar a otro club. ¿Y vos a quién le Por quiere? ejemplo, Nacional lo quiere. Sí, a Nacional le puede prestar. Otro que lo quiere es Sol, porque ahí estaba Ovelar, que lo También. conoce Guaireña. Bueno. Pero así, te estoy así, espera, déjame seguir con el resumen. Atendé, señor Cham. Mañana hacemos programa desde ¿dónde? Muchachos, Sacramento. Sacramento, casi Mariscal López. Lugar muy tradicional. CENEU, Centro del Neumático. Centro del Neumático, sí, Avenida señor. Sacramento, esquina Mariscal López. Sí. Ahí estaremos. Vos te quedás a cuidar acá la casa, ¿verdad? Creo. Sí, por supuesto. Muy bien. Inicio de pretemporada del Club Olimpia. 26 de diciembre. Sobre Mateo Gamarra. Hasta ahora, expectativa. Nada concreto. Se está esperando una oferta formal. Habla Pedro Aliana, por favor. A ver qué dice. Ya este año, es lo que va del año, y bueno, pues ya empieza el receso parlamentario. Entonces yo creo que quieren tratar el orden del día, pero parece que no hay voluntad de parte de la oposición. Una pregunta recurrente, ¿por qué tanta insistencia en este año, señor presidente? Gracias. ¿Cómo está? Pedro Aliana acaba de decir, bueno, que ya hay que ver, hay que esperar. Se nota que ellos no quieren hacer solos. ¿Se entiende lo que digo? No quieren quedar como
Como todo lo que estaban quedando ayer. Hay que preguntar a alguien, pero para mí no tienen los números, porque ya convocaron 11:30. Si hubieran tenido los Vamos a números... escucharle en poa a los muchachos. A ver, está Sara, está Pablo, está Edgardo, a ver. Sí. Si bien no dijo el momento, se trataría y tendrían los números para la aprobación de esa forma, remitir ya el proyecto al Poder Ejecutivo. Bien, gracias Edgardo. No se quedó a responder esa pregunta de por qué tanto apuro. Exactamente, no saben responder por qué. Porque es muy bueno, esa ya es una evidente opinión. La información acaba de decir nuestro compañero que tienen los números y que aparentemente van a hacer van a tratar a las 13:30 el tema. Edgardo Romero, ¿verdad? No sé si escuché mal. ¿Puede poner la última parte, Obi? Tienen los números, dicen, y van a llevar adelante esto a las 13:30. Si mal no escuché yo, porque agarramos la última parte del audio. Y el vicepresidente de la República dio a entender que no hay voluntad. Claro, que era para mañana, iban a dejar. Por eso lo que ellos no quieren puede quedar pegado como los dictadores, lo que hacen ellos todos solos. Quieren convencer de alguna forma algo que hasta ahora no logran. A bloque disidente que menor. Ahí está la grabación. Si bien no dijo el momento, se trataría y tendrían los números para la aprobación de esa forma, remitir ya el proyecto al Poder Ejecutivo. Bien. Ahí está. Bien clarito el tema. Seguimos con Olimpia, por favor. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, visión. Somos todos. Somos los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. Somos los que hace 31 años trabajamos creando soluciones y oportunidades para todo un país. 31 años haciendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Para estas fiestas, el recomendado especial es el gran pollo de pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con Sueño Lar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. Acá viene la parte... Bueno, lo de Mateo ya contamos. Por ahora es la famosa pura expectativa. Expectativa MMT. No hay nada oficial. Se está esperando una oferta formal por Mateo Gamarra. No hay hasta ahora. Y acá viene... Hay más jugadores que dejarán el club. Seguirá la poda en Olimpia. Y dentro de lo que estabas hablando, me imagino que hay un estado de preocupación por el tema de vamos a Fabio, lo importante. Disculpame, te interrumpa, pero... Y acá yo quiero saber los nombres, ¿será? ¿Quiénes son los que dejan el club? No, pero el hincha quiere saber quiénes van a la poda y vos me salís a decir cualquier... No, pero esa es la verdad. El hincha quiere saber qué jugadores van a venir. Si vos le estás contando... No, primero es no te achiques, Fabio. No sé... Te estoy diciendo que está difícil el tema de FIFA. Y bueno, y por eso... Y vos me decís quiénes van a venir. Yo te estoy diciendo que va a haber más poda en Olimpia. Los nombres, ¿quiénes se van a ir? ¿Y cómo pues se van a ir si no va a venir nadie hasta ahora? No se puede ir nadie. Pero te estoy contando yo que va a haber más poda. Pero está bien, pero el hincha vos no me crees lo que yo te digo. Claro que te creo. Créeme, Fabio, por favor. ¿Cuándo yo vine a mentir acá? Claro, pero... Decime cuándo yo vine a mentir. Nunca. Y eso es lo que te digo. Si el hincha te escucha a vos, ¿qué ilusión tiene pobrecito el hincha de Olimpia con esta situación? Y bueno, pero eso no es mi culpa. Y bueno, pues yo apunto a eso. Yo no soy presidente del Club Olimpia ni directivo. Y vos dijiste que piensan, y yo pienso esto, que te estoy diciendo, que el hincha de Olimpia está totalmente
desilusionado en este momento escuchándote todo lo que estás contando. No, ya sé, presente. pero acá lo que yo pensé que vos me ibas a decir, bueno, yo creo que tienen que irse fulano y fulano. Y están ahí los nombres, hay que ver qué va a pasar bueno, con Hugo. Tampoco me trate así, con están Hugo, ahí, no hay que ver qué va a pasar con Hugo Fernández, con Walter González, parece que ya se fue. Hugo Quintana nos decía hace poco, Vitar, que se va a quedar, que le dijeron que se va a quedar. No, pero acá me dicen que va a continuar la poda, que hay jugadores más jugadores van a salir, me está diciendo mi fuente. Sí, está bien. ¿Y con qué van a jugar entonces el campeonato? Ahora hay dos situaciones. No se puede fichar. Están sacando jugadores. Pero Fabio, yo traigo la información. Sí, perfecto. Yo no soy técnico ni soy presidente perfecto. del club. Federico, ¿por qué vos te reí, Federico? ¿Y por qué no se entendieron? No entendió tu respuesta, tu pregunta. Bueno, entendiste su respuesta, no sé, pero me parece para armar tal discusión no es el tema. No, pero estamos hablando. Y él dijo que piense, yo le digo, el hincha de Olimpia está preocupado con lo que estás contando, le digo, y me dice, ese no es el punto, me dice. ¿Cuál es el punto entonces? Hermano, pues yo pensé que iba a arrancar con fulano y fulano tienen que irse. Pues yo te estoy diciendo, va a continuar la poda, van a salir más jugadores. Pero el problema es que eso plantea otro problema. Y por eso, y ahí está. Porque si bueno, no se abre el mercado, si no se abre el mercado, por lo menos es mejor jugar con esto que están que sin nada. Claro, no, espera. Ahí viene el viejo refrán de N. Riquelme. Ahí está, pues. Y por ahí la ñan de candidato, pero iba y veta de coiro. Más claro. Para los chetos y los jóvenes que no hablan en guaraní, les digo, traducción. Tenemos un candidato, no es el mejor, pero peor va a ser si no tenemos candidato. Eso dijo Blas en alguna vez en una elección colorada. No tenemos, pero acá traducido Juan Carlos Guamosi. Y al fútbol traducido, no tenemos buenos jugadores, pero peor va a ser si no tenemos luego. También hay una realidad. ¿Quiénes se fueron a Olimpia hasta ahora? Y Alejandro Silva, Tito y Otálvaro y bueno, Romaña, Antolín. Sí. Antolín ya no jugaba más. Claro, pero igual de bueno nombrarlo. Vos estás tan capaz de él no te nombraba a Antolín y decía Antolín, te estás olvidando de él, que fue símbolo. Disculpame, el único que se fue con honores fue Antolín, ¿verdad? Porque a él le hicieron, ¿verdad? Walter González dice que iría a Nacional. Tendría que salir él. Sí. Él va a continuar su carrera en otro lugar. Hasta ahora, Bruno, los dos que estaban, porque yo creo que a esta altura del año, si en México, Brasil déjame hasta enero, pero si en México Mateo Gamarra o Cardoso ya tendría que tener algo avanzado. Y no hay nada. Si era la Major League Soccer también, claro, a esta altura del año, por más que ellos arranquen en febrero recién, generalmente incorporaban en el mes de diciembre. Y lo de Cardoso pasa por ahí porque lo reconoció el propio representante, que de ahí lo están siguiendo. Claro, bueno, pero tendría que tener algo concreto ya. Recién me pasaban y me puse a mirar el diario Récord de México. El nombre que figura en el Club Azul a full es el de Mier, arquero colombiano de Nacional de Medellín. Hablar un poco de lo que era movida, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando se iba a ir Robert Morales, cuando se iba a ir Escobar, vos mirás la prensa mexicana, ya existían, ya se habían filtrado esos nombres. Acá yo no veo lo de Gamarra más allá de aquello que fue de unas cuantas cuentas que siguen al club. Del club no apareció nada y la prensa tampoco. Más allá de aquel interés que tenía Diniz, que se derramó la podrida ahora por lo que está pasando en el fútbol brasileño. Lo de Bobadilla Bucalle ya está en todos los medios, está en Globo, está en Lance, hablan su papá atajó en Corinthians, un mediocampista con mucho gol, no, ya está, por eso digo, Olimpia era muy necesario que venda uno de los dos, no lo está haciendo, y que no sea después que por necesidad lo venda a un precio para el cual no estaba convencido, ¿verdad? Pero, repito, estamos ya casi 15 de diciembre, las operaciones al menos en Sudamérica y Norteamérica se hacen ya a esta altura. Creo que ¿por qué debatimos? Porque yo pensé que vos ibas a arrancar con eso, ¿verdad? Pero no está mal lo que al final lo de Fabio, porque qué jugadores más lo que van a sacar, ¿verdad? Claro, lo que vos solés criticarle a Ariel, creo que te apresuraste nomás, porque Fabio no estaba equivocado. Por eso la discusión no, y ahora como una pensando, temperatura. ¿quién claro. es lo que le van a sacar? ¿A Fernando Cardoso, Hugo Fernández? Y vos le saltaste a la yugular. O sea, te apresuraste nomás. Por eso pero tampoco ni por ejemplo, no, si vos vas al bar, pero si vos vas al bar escuchando, o sea, el oyente que voy a arrancar, vos traes la información,
Vos pedís la opinión y el primero que quiere opinar y le saltás, como le saltaste el oyente, ¿qué Bueno, le está pasa a bien, tranquilo, Bruno? Fabio. La próxima yo no entro primero. ¿Viste? no, ¿Viste lo que genera? Dos a tu favor. 2 botellas de 3 cuartos. Está bien, hermano. Vamos a tomar juntos. Está bien, Te vas a Fabio. meter un Bayern Múnich Villarreal y sabes cómo te va a liquidar. Seguimos. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Aprovecha al máximo esta oportunidad y venía a la feria de Retir del grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en nuestro centro logístico de Ipané, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vas a encontrar precios realmente bajos en productos de electricidad, hogar, herramientas y mucho más. Es tu oportunidad para comenzar el año renovado. Ya no tenés excusas. Los precios se derriten en la feria de Retir del grupo Luminotecnia. Vení al Shopping Mariscal y celebra esta temporada mágica acompañada de la mejor gastronomía y experiencias únicas que inspiran el corazón. Con cada gesto, en cada abrazo, en cada regalo, sentimos la Navidad. Acá, por ejemplo, ya tengo un nombre. Brian Montenegro está lesionado, ¿verdad? Sí. Para largo todavía. Y aún no le renovaron. Pero Él tiene contrato para 2 años más. Y la última vez que hablamos fue Balota, ¿verdad? El que dijo que 1 año se le iba a bajar de los 2 años a 1 año. Pero que va con No sé si fue él y también cuando charlamos con Raúl, hasta daba a entender por una cuestión humana. Sí. Por eso yo no sé Fue cómo Raúl, queda fue lo de Raúl. Tito también, de jugadores que sufren ese tipo de lesión a días de... Tito Villalba, yo le pregunté a Tito y dijo, vamos a ver cómo hacemos. Que es diferente porque Tito Villalba estaba en un gran momento, ¿verdad? Y tenía, bueno, pero para Tito vence el contrato. No, Pero Brian también, Montenegro, después yo de venía buen- el sí. tema de los 2 años. Yo de buena fuente, de gente del entorno de Montenegro, les digo que con él no hablaron todavía, no se acercaron a él. No, por eso yo preguntaba desde lo legal, por ejemplo, si tu contrato va a vencer el 31 de diciembre y vos te lesionás como se lesionaron estos, que son para 6, 8 meses, en noviembre, ¿cómo queda? Lamentablemente... O sea, claro, queda... No, porque en ese momento, ¿sabes qué? Hasta te decían que es una cuestión casi automática, te decían, que se tiene que hacer, a lo sumo ver un poco los términos, pero que el club no se podía decir, no es... Religar. Claro. No, inclusive Raúl dijo que el presidente ni bien se lesionó, se confirmó, Es que le llamó el presidente. Yo me acuerdo, uno le preguntó a Raúl y Raúl decía, ¿qué? ¿Ustedes creen que nosotros? Y a ver, hubo un caso muy sonado de enfermedad. Por eso quedamos ahí medio, pero en ese momento daba a entender que... Lo que va a hablar que eso, la enfermedad fue en pleno contrato... Lo de Ariosa. Vigente, lo de Ariosa. Pero entonces habría que seguramente no hablaron todavía con él ahora. Lo que no significa que... Pero yo tiro como dato nomás que no... Pero vale porque estaría bueno que le hablen. No, porque él no puede jugar hasta junio, imagínate. Sí. O sea, yo sé que es una situación que puede generar conflicto moral, más que legal, ¿verdad? Porque el contrato vence. Cuando hablo moral... O sea, jurídicamente, jurídicamente Olimpia dice no, terminó el contrato y hermano no. Totalmente. Porque ¿qué dice si Olimpia, por ejemplo, menciona, no, nosotros estamos con la mano arriba, no, ¿qué vamos a hacer? Claro. No tenemos dinero, no podemos renovar, lastimosamente se lesionó. Así es. O te digan, bueno, sí, está bien, se lesionó jugando por nosotros, y le vamos a renovar. 6 meses de tiempo de recuperación, pero hasta ahí. Pero esto es lo que tenemos, claro. 6 meses puede renovar. Y esto es lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos. Te está ofreciendo contrato. Claro. Está quedando bien, pero... Exacto. Y yo creo que puede pasar por ahí la cuestión. También, sí. Algo simbólico. Y después está el tema, a ver... ¿Algún nombre? Porque yo estaba pensando, Olimpia, por ejemplo, los arqueros no se van. ¿Eso ya tenés? Todavía, lo que pasa es que yo soy... Porque Nacional de Montevideo lo pero quiere. Pero dice que a préstamo lo quiere. Ah, no, Olimpia no va a préstamo. Nacional de Montevideo, en Uruguay, el primer país que se levantó la mano y se votó
por el, ¿cómo se llama el dinero limpio? En los clubes. Fair play financiero. Bueno, y los clubes pagan muy poco. Porque cuando se hablaba de Alex Silva, Peñarol y todo eso, acá van a seguir ganando mucho más los jugadores uruguayos, ¿verdad? Pero no se van. Yo digo nomás cómo tener dos arqueros de primer nivel. Ese es el tema. Y una vez le pasó, no sé si era Olimpia o Cerro, que tenía 3 centralazos y no tenía 9. Eso cuando son los planteles desparejos. Bueno, ahora en el caso de Cerro este año claro, fue al revés. Sí. Tenía una cantidad de delanteros con Moreno Martín incluido. Sí. ¿Y por qué viene Brock como viene? Porque pasaron 3 meses exagerando un poco y no hubo sustituto de Pulpito. Tuvo Moreno Martín, tuvo Diego Churín, tuvo Alfio Oviedo, tuvo Fernando Romero, tuvo el Queso. Queso. Sí. 5 tuvo en un momento. Y después ya se le llamó a Romero. Sí. Otra vez. Y Olimpia en un momento tenía carrilero por todos lados y no tenía delantero. Me acuerdo que era el tema quién le tiraba el... O sea, estaban todos para tirar al centro, pero no había 9. Acá me dice Sí. Tomás que Nacional está para vender a su arquero. Por eso ahí puede haber dinero. Sí, pero lo que yo vi y que me corroboró alguien es que préstamo. Y Olimpia no quiere préstamo por Olveira. Quiere agarrar algo... ¿Y Olveira? Lo mismo que por Espínola. ¿Y Olveira? Porque una cosa, y es lógico que Olimpia no quiera préstamo, pero yo voy a una cuestión deportiva. Yo entiendo que eso es lo ideal. Todo equipo grande quiere 2 arqueros de primerísimo nivel, pero casi ninguno tiene 2 arqueros de tan primerísimo nivel como el caso de Olimpia. Y le pasó a Olimpia en su momento cuando Aguilar todavía andaba bien y cuando Olveira demostró que podía atajar. Y siempre hay uno que cuando entonces Olveira demostró que podía atajar, le pasó y fue complicado el tema. Y Olveira se cierra el año como suplente. Claro. Él arrancó el año como titular a tal punto que él su primera lesión es en la cancha de Olimpia contra Guaraní luego de una gira que hizo con Uruguay a Asia. Y aquella vez dijimos, ¿para qué lo arriesgan? Y hay una pérdida de balón y él sale a la chique y se lesionó. Sí. Después, Espínola cumplió a tal punto que él debuta en la Copa contra Melgar en Arequipa. Pero cuando se recuperó Olveira, todavía Espínola era el suplente de Gastón. Y después le pasa lo que le pasa en Ciudad del Este contra Resistencia. Y allí cuando ya se recupera Juan Espínola, acá inclusive se lo postulaba para ser titular en la selección. O sea, el año se cierra con un Olveira suplente de Juan Espínola. Por eso, una cosa es lo que Olimpia como institución, no, préstamo no. ¿Y el jugador? Por eso digo, yo no creo más Sudamericana que necesite de los dos. Yo creo que uno bueno y el otro, no digo que sea malo, pero sí que no sea de la jerarquía del titular. Tenés lateral derecho que tiene Tucu. Solo y el Chico Olmedo. Central tenés Salcedo. Barreto, Gamarra, porque Cáceres le cuesta mucho todavía. Lateral izquierdo es... Zavala. Solo Zavala. Volante marcador tenés Richard. Gómez. Pampeta. Ramón Martínez. Que si yo me tengo que desprender de uno, me desprendo de Ramón. Porque no es del club. Pampeta del club y si levanta algún nivel... porque son 3. Ramón, no, ¿te acordás que cuando llegó Mineiro? No, 2 años de contrato tiene él. Sí, de Mineiro, sí. Pero Mineiro lo presta sin cargo. El problema también es que tu plantel va a ser muy limitado. Es que yo no puedo tener a Martín en el banco si no voy a jugar Libertadores. Esto es en vivo otra vez. Habla Aliana otra vez. Habla Liana, vamos al audio por favor. Pero sí, la ciudadanía ya sabe que esto es lo que más conviene a la caja de jubilaciones. El control de la caja de jubilaciones, que es lo que la gente ve. Hoy vemos cómo hay un libre albedrío en varias cajas de jubilaciones, varias de ellas que están quebradas, que tuvieron que apelar al Estado, al Estado paraguayo para que puedan solucionar. Y bueno, es lo más saludable para la la necesidad, pero muchas gracias. hay cada vez faltan más. A ver, seguimos con el audio. Sí. ¿Cuántos le dan? ¿43? Por ahí, creo que sí. Tiene que hablar con el presidente de la Cámara, pero creo que sí. Como es diputado del reglamento de las 12 horas, conoce el diputado. Conocemos perfectamente el reglamento, siempre hemos sido muy respetuosos y esta vez no va a ser la excepción. Se va a respetar el reglamento de la Cámara. No sé de qué 12 horas me habla. Gracias. Bueno, 43 votos, dijo. A ver. Retirándose de la bancada
de Honor Colorado, yéndose hacia el estacionamiento, mantuvo reunión con varios integrantes de la bancada de Honor Colorado precisamente, y aparentemente, por lo menos no dio detalles de cuándo se estaría tratando. Hay una incertidumbre de que se trate en esta sesión extraordinaria convocada para hoy, para en horas de la tarde, 13:30 aproximadamente, pero desde la oposición, inclusive la bancada colorada de Fuerza Republicana sostiene que para tratar este tema, el proyecto de la superintendencia, se debe convocar con 12 horas de anticipación, y según lo que decía el vicepresidente Aliana, se va a respetar esa situación. La otra cuestión, aparentemente tienen los números para la aprobación, aunque no hay un pleno consenso, y esto sí reconocían desde la Cámara Alta que Santiago Peña y el Ejecutivo en realidad no logró un pleno consenso. Tiene mayoría, pero no un consenso pleno, y esto se demuestra que van surgiendo nuevas nucleaciones que se oponen a este proyecto de la superintendencia y la redacción puntualmente que se aprobó en la Cámara de Senadores. Estamos aguardando precisamente la salida de algunos integrantes de la bancada de Honor Colorado, que se reunieron con el vicepresidente de la República a ver si hay otra resolución al respecto de este proyecto. Gracias. Bueno, en limpio, ¿qué lo dijo será? Tiene 43, dijo Aliana en un momento dado. 41 necesitan. Y 43 dijo él. No, cuando le dijeron 43 dijo por ahí, dijo. Por ahí. Tenemos, dijo. Y a la 1:30 hay un llamado de asamblea extraordinaria, pero hay 12 horas que dice la oposición que se tiene que respetar. Y dice Aliana, sí, conocemos bien el reglamento. Vamos a respetar como siempre, dijo. Resumen, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien. Sí. Vamos a ver. Por todo diciembre, en Inverfin encontrás hasta 70% de descuento en productos seleccionados y más de 2.000 millones de guaraníes por tus compras. Aprovecha la promo y renova tu espacio como más te guste. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Estamos en días de Champions y hoy juega el Newcastle. Vamos a ampliar detalles más adelante. Vamos a los resultados registrados ayer por el grupo A. El Copenhague de Dinamarca le ganó al Galatasaray 1-0, mientras que el Manchester United volvió a perder ante el Bayern 1-0. Con esto clasificaron a la siguiente ronda el Bayern y el Copenhague como segundo. El Galatasaray, por supuesto, Europa League. Manchester United se quedó sin nada. Grupo B, el PSV de Holanda empató, de Países Bajos en este caso, empató con Arsenal 1-1, mientras que el Lens le ganó al Sevilla sobre la hora 2-1. Aquí clasificó el Arsenal como primero, el segundo el PSV de Países Bajos, el Lens a Europa League. Sevilla se quedó sin nada. Grupo C, Unión Berlín terminó perdiendo de local ante el Real Madrid 3-2. El Napoli derrotó al Sporting Braga 2-0. Aquí Real Madrid primero, 18 puntos, pleno de partidos. Napoli 10 puntos en el segundo lugar. Tercero Braga. Grupo D, el Salzburgo perdió de local ante el Benfica de Portugal 3-1, mientras que el Inter y la Real Sociedad empataron 0-0. Qué campaña de la Real Sociedad para terminar primero en su grupo. Clasificado el equipo de Alguacil, así es el apellido del técnico de la Real Sociedad. Inter terminó segundo, también con 12 unidades, pero ganó la Real Sociedad en la serie. Benfica, como el tercero, se quedó sin nada el Salzburgo. Y vamos a la jornada de hoy, lo que estábamos señalando. Primeramente vamos al grupo E, 17 horas Atlético Madrid ante Lazio, también mismo horario, 17 horas Celtic ante el Feyenoord de Países Bajos. Aquí manda el Atlético con 11, Lazio tiene 10 y están clasificados para definir el primer puesto. Grupo F, 17 horas, atención, el Dortmund recibe al PSG. Y también 17 horas, Newcastle de Miguel Almirón ante el Milan. Debe ganar sí o sí el Newcastle para poder clasificar, esperar también la derrota del París en su partido ante el Dortmund. Por ahora, el equipo alemán, el Dortmund 10, París 7, Newcastle 5, al igual que el Milan. Grupo G, 14:45, Estrella Roja de Serbia ante el City, que ya está clasificado.
14:45 para el Leipzig de Alemania ante el Young Boys. Aquí manda el City con 15, el Leipzig 9, los dos clasificados. Grupo H, 17 horas para el Porto ante el Shakhtar de Ucrania. 17 horas para el Royal Amberes de Bélgica ante el Barcelona. Aquí manda el Barcelona con 12, Porto con 9, al igual que el Shakhtar. Definen ese segundo puesto el equipo del Porto o el Shakhtar. Agenda de la Champions resalta nítidamente: 17 horas Newcastle en casa ante el Milan. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y desde ayer venimos confirmando ya la transferencia de Damián Bobadilla al São Paulo de Brasil. La información que nos traía Bruno: $3 millones, 80% del pase, 4 años de contrato. Y más detalles hoy con Ariel Marecos con respecto a la forma de pago por parte del São Paulo. La primera negociación contemplaba 4 cuotas pagadero en 1 año y medio. Cerro dijo no, de ninguna manera. Y en la segunda, la postura de Cerro fue una entrega importante, una primera entrega a la firma y máximo el pago de 2 cuotas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La selección sub-23 va a jugar 2 amistosos ante Panamá. A ver si ya podemos ganar ahora. Jugamos en el Defensores del Chaco ambos partidos. Lunes, 18 horas, el primer partido amistoso. Y se repite contra el mismo equipo centroamericano, Panamá en este caso, que va a repetirse el juego el jueves 21 de diciembre también a las 18 horas. 2 partidos más de la selección sub-23 que viene de perder ante Ecuador 5-2 en amistoso desarrollado en Argentina. En cuanto a fichajes, movimientos, Diego Mercado, un argentino mediocampista proveniente de Nueva Chicago, es nuevo refuerzo de Trinidense, mientras que Gerardo Ortiz, ahora sí podemos decir que oficialmente ya fue presentado como nuevo arquero de Sol de América, fue presentado en redes sociales. Hay que ver la situación de Federico Santander, qué va a pasar. Podría continuar en otro lugar su carrera, tiene un contrato con Guaraní hasta junio, pero hay que ver qué va a pasar con él. Estas son las movidas que tenemos por ahora en cuanto al mercado de fichajes. Y atención con la situación de Olimpia. Bruno Pon trae la radiografía de Olimpia en estos momentos. Seguirá la poda en Olimpia. Nombres no me dieron. Hasta acá estamos contando. Complicada situación de levantar el tema FIFA. Exigen el pago de todo. No está fácil negociar. Lo de Kevin Barzajuk en veremos. Está a préstamo hasta junio del 2024. Inicio de pretemporada 26 de diciembre. Mateo Gamarra hasta ahora expectativa. No hay oferta formal. Acá una parte importante, fuerte. Hay jugadores, hay más jugadores que van a dejar el club. Seguirá la poda en Olimpia. Y para cerrar el resumen, asamblea de elecciones los primeros días de marzo, cuando vence justamente el mandato de esta directiva. Asamblea primeros días de marzo en el Club Olimpia. A grosso modo el resumen de lo que es la actualidad, repito, del Olimpia en estos momentos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares, con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en Barrio Monte Alto. Cuotas CDS de solo 290.000. WhatsApp 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Por todo diciembre en Inverfin encontrás hasta 70% de descuento en productos seleccionados y más de 2.000 millones de guaraníes por tus compras. Aprovecha la promo y renova tu espacio como más te guste. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Podemos hacer un resumen de los otros clubes, mi querido Fabio? ¿Estás en condiciones de hacer un repaso por todos los clubes, así un pimponcito con el amigo Edgarcito? ¿Qué dicen los amigos del WhatsApp? Dame un ratito, yo no quiero descuidar a los amigos del WhatsApp. Dame un ratito, vamos a ver. ¿Funciona esto, mi querido, hoy? ¿Qué harías vos sin los amigos del WhatsApp, verdad? Y yo les quiero mucho. Vos algunos te maltratan también, ¿eh? Me maltratan, ya potes amigos, hay que aguantar pues, esto, mi querido. Si no, dedícate a la venta de repuestos, mi escuela. Ahí también te mandan a la... que yo quiero es amigo. No, es que no hay trabajo fácil. ¿Y dónde hay relación humana? Salvo el de ancho perfil a las 4 de la tarde. Después, el único trabajo fácil en la vida es ancho perfil. Después no existe otro. ¿Por qué, sí, Bruno? ¿En qué te Y ayer estaba escuchando, hermano, que comiste Leti, cómo vino el fin de semana. Y el país se estaba incendiando. Y por lo visto ellos no van a cambiar, es una postura tipo... ¿Qué tal te pareció la cobertura de Cacupé? Vos sabés que no pude escuchar a Ariel, te soy muy honesto. ¿Vos escuchaste a Ariel? Yo escuché parte y fabuloso fue. ¿En serio? Además hice un pronunciamiento en Twitter sobre tamaña calidad. Según Mabel, nuestra compañera, dice que comieron mucho una comilona, dice que hubo de ancho perfil en Cacupé. Tu chao, Caruj y Veina. Que pucha nuestra virgencita, pobrecita. Imagínate, ancho perfil colgado de la virgencita. Vamos a ver cómo estamos. Eso uno con tu compañero de trabajo será. Ala. Oima, té de canela. Bueno, veamos un ratito. Bruno, buenas tardes a los compañeros también de la mesa. Saliendo un poquito de tema. Vos cuando le entrevistas, ahí le entrevistan a un jugador de Libertad, le dicen, cobran el 25, cobran en dólares, y ustedes no se dan cuenta, no sé si están en un termo, no quieren decirnos más, o quieren ponerse bien con el jugador. ¿Cómo no va a cobrar en dólares el 25, inclusive quincena y todo, triple aguinaldo, si el presidente de ellos es un narcotraficante que está lavando su dinero? Gracias. Hasta luego, sí. Bruno, ¿por qué los jugadores paraguayos son muy baja su valoración? ¿Por qué los jugadores, ejemplo, argentinos, brasileros, uruguayos, chilenos, tienen mucho valor ahí, nuestros jugadores tampoco su cotización? Yo no escuché hasta ahora que un jugador paraguayo que se va de acá que alcance los 5 millones de dólares. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada de 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Gustavo Costa vuelve a Racing, Federico. Sí, como está diciendo Germán García, el colega, falta que se dé el tema que parecía muy difícil porque no lo querían antes en Racing. Y ahora fue y tras la salida de Gago apostaban a técnicos más jóvenes.
Entonces, el ejemplo de Miguel Ángel Russo, que salió campeón con Boca, que ahora llegó a la final central, sirve, pero lo cierto es que se cumple un sueño de Costa, que siempre su sueño fue volver a Racing. Él dirigió a Racing antes de dirigir a Guaraní. Año 99, cuando Racing se va a la quiebra, él pasa de ser jugador a técnico y ahí dirige y hasta peleó la punta en un momento cuando Racing no tenía nada. Por eso los hinchas de aquella época seguramente lo van a recordar muy bien a Gustavo Costa, que aparte fue casi toda su carrera jugador de Racing. Nos decía el colega también que Robert Rojas está a la espera de una salida, o sea, River espera una oferta porque la idea del jugador es salir de Tigre. Sí, porque hablaba una vez más de que se cumplió un ciclo para el jugador, que estaba esperando él cambiar de aires ya a partir de ahora, con una posible salida si es que encuentra algún otro lugar en este mercado para salir. Claro. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Muy buena la transferencia de Damián Bobadilla, es un excelente jugador. Una pena que Cerro se quede sin el jugador, pero el jugador necesita crecer por bien suyo y de la selección paraguaya también. Un verdadero cerrista que se nos va. ¿Y quién va a ser su reemplazante? ¿Cuáles son los refuerzos que suenan para Cerro Porteño? En sintonía de Peribehuy. Gracias. Y que Ariel Marecos relate todos los partidos de Cerro Porteño. ¡Epa! Gracias, señora, muy amable. Oye, a una dama no se le puede decir que no. Yo creo que Ariel, temporada 2024, todos los partidos de Cerro, hermano. Acá ya vamos a definir posiciones. No. Tranquila. Mira que hay la bancada, multibancada. Yo sé eso. Multibancada. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. 13:13. A ver, vamos a seguir con los amigos de WhatsApp. Espérame un ratito. ¿Ya tenés para hacer el pimponcito, Fabio? ¿Estás preparado? Veo que tenés tus apuntes a la vieja usanza del estilo antiguo, papelito, bolígrafo. Sí, lo más confiable. Muy bien, Fabio, muy bien. Hola, señor Bruno Pong. Usted lo periodista de Bruno Pong ya no tiene miedo. Se informa con las cartas, se hagan años, cuáles y por embate, se hagan años, pasemos la plata IBS, la cuesta, cada ayudarle a acá. Está bien el tema de Cerro y todo eso, hay que opinar, pero como veo una mujer ahí con la voz parecía que estaba hablando de... No, así no. Hola muchachos del canal deportivo, a vos Bruno, Daniel Chun, Fabio Federico y al gran cerrista Ariel Mareco, mi conclubano. Fuerza Ariel, todos los partidos de Cerro, bueno allá. Bruno va a la porteña, excelente. Damián Bobadilla está bien que se vaya al otro lado. Hoy menos José Oína porque ahí no va a ir muy lejos. En el otro puede ser que se supere más. Está bien por Bobadilla y está bien por Paraguay, Jan que se vaya de Paraguay también. Cruz Azul, Juan me adelantó que es el club que lo quiere a Jan. Es cierto, esto va Bruno, ponlas ahí en el oyente, Bruno. Va, esa la ve más, el 26, el 25 cobran, en dólar encima cobran. Hey, Bruno, pero vea. Va, de fuego para narcotráfico. Bruno, con toda sinceridad y con toda la experiencia que tenía ya de las situaciones que pasó Olimpia, para vos, Bruno, Olimpia va a arreglar su problema financiero para poder contratar este 2024. ¿Qué opinión tenés al respecto, Brunito? Ay, hermano, eso con ni Dios no sabe, quizá, bueno, Dios a lo mejor sabe, ¿verdad? Pero ni Cardona sabe en estos momentos qué es lo que va a hacer. Para el aporte, Bruno, excelente es el programa. Ese tipo, pero no tiene mamá, no tiene hermana. Él vivía todavía en la época de las cavernas, donde las mujeres no tenían voz ni voto. Dios mío, será intagüeteo con la gente. Bruno,
Podebio será se cuera iró la anticipa aquí en Cardinal Deportivo. Bruno, vos sos el último que da la información, Bruno. Anticipo. Yo hace rato ya sé todo por otros medios de anticipo. Sí, oímos y es bien. ¿Qué posibilidad hay que hablen con la Arteta? ¿Será? No puede cerrar ya jugar ahí en el arco, viejo. Hablen de cosas interesantes. Llamarle Bruno Arteta. Vení a Bristol, la mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. No te quedes sin gas. Energigas, entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Bueno, vamos a las novedades que van surgiendo en los diferentes equipos. Manifiesto. Nacional, por ejemplo, ya aseguró la presencia de Anthony Ciro, va a ser el arquero en la próxima temporada. Con esto se fue Héctor Espínola. También contrataron a un central argentino, Brian Blasi, que llega libre para poder jugar también en el equipo de Nacional. Interesan en el equipo tricolor Kevin Parsahud y también Paul Charpentier, dos delanteros que tienen posibilidades también de ser fichados por otros equipos. Hay que ver qué dice Luqueño, porque Charpentier ha sido importante en esta temporada. También sondearon el entorno de Néstor Camacho e Iván Torres. Fueron solo sondeos por parte de Nacional, nada confirmado, eso no prosperó. Sí están interesados en contar con Junior Marabel, a ver si avanza en las próximas horas alguna negociación por Junior Marabel por parte de Nacional. Esta es la actualidad del equipo de la academia. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. 13:19, Kevin Parsahud, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos, Kevin, está con la selección sub-23. Nosotros hablando de vos aquí continuamente. Contanos un poquito cómo está el tema a nivel de clubes. Sé que tenés todo centrado en la selección, pero nos contaban que tu contrato decía que si Guaireña descendía, debía volver a Olimpia. ¿Vos sabés o manejás eso? Y así como decía, estoy acá concentrado en la selección, ¿verdad? No manejo ninguna información sobre lo que es los contratos y qué se va a decidir, ¿verdad? Yo sigo siendo jugador de Olimpia y ahora mismo estoy concentrado en la selección y poder quedar en la lista para el preolímpico. ¿No se comunicó nadie de Olimpia contigo, Kevin, para arrancar la pretemporada? Y en su momento se comunicó Chiqui, así como ya se había confirmado. Y como recién dije también, estoy con la selección ahora, entonces depende mucho de eso. Al llamarte Chiqui, quiere decir que más allá de que tenés vigencia todavía con el préstamo con Guaireña, tenés que retornar. Sí, así es.
¿Y te entusiasma esa posibilidad de volver a la Olimpia después de tener muchos minutos, jugar regularmente? Se supone que va a ser un retorno si ya esto más maduro va a ser, ¿no? Claro, ahora tenemos amistoso acá con la selección, ¿verdad? Después va a salir una lista, también está el preolímpico, depende mucho de eso. Ahora Olimpia tiene que ver con mi representante, ¿verdad? Aclarar todas las cosas y después seguro me van a informar. Yo realmente no sé nada todavía de eso. ¿Y cómo está el tema de la selección? ¿Está mejorando con el transcurso de las prácticas, los entrenamientos? ¿Va mejorando el equipo, Kevin? Sí, a poco vamos conociéndonos más. Ahora con el amistoso contra Ecuador que tuvimos anteriormente, hicimos solo 2 entrenamientos antes de jugar. Nos toca jugar de vuelta el viernes por la tarde. Después tenemos un amistoso contra Panamá el lunes y jueves de vuelta. Y después de ese segundo partido contra Panamá sale la lista final. Todavía no se sabe. Yo todavía no sé eso. ¿Ugresic ya está trabajando normalmente ahí con el grupo? Mariano. Disculpame, no entendí bien. Mariano Ugresic está trabajando con el grupo, el argentino. Sí, está trabajando con nosotros. Bueno, está que bien, entonces esperando lo que te diga después tu representante. No querés que nada interfiera en este tema de el preolímpico. Hasta me decían que si hace muchos goles en el preolímpico hasta podría estar afuera. O sea, todo puede estar, depende del papel que se pueda hacer allí con Paraguay, ¿verdad? En Venezuela. Claro, depende de muchos factores, ¿verdad? Y como recién te decía yo, todavía no manejo mucha información. Estoy concentrado en esto ahora y vestir la casaca de la Ley Roja. Está Kevin, éxito para el amistoso, gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Comprensible, ¿no? Sí. Porque es cierto lo que marcabas, que Kevin no es uno de los fijos del preolímpico. Porque hay que decir que los fijos son aquellos que se quedaron acá entrenando. Los Diego Gómez, Mati Segovia, Wilder Viera, Fabricio Peralta, Romeo Benítez. Damián se da esta particularidad que se lesionó feo en la última fecha, pero es flamante jugador del San Pablo, pero igual como que los tiempos no daban para el preolímpico. Y de este grupo grande, recuerdo que el sábado cuando veíamos la lista, este es el típico, los que están allá jugando al amistoso son los que se están jugando el puesto. O sea, Fernando Cardoso también está acá en el lote de los jugadores en Asunción, para entender que creo que son 10 los que van a quedar fuera en relación a los que van a ir a Venezuela de los 23 jugadores. Entonces, si Kevin queda... ¿No fue el caso de Kevin que le molestó a cierto sector del hincha del Olimpia cuando se le consultó si quería volver y él... Sí. Y acá debatimos. Habló a la noche aquella vez. Y acá, acá el Bruno salió con que no y debatimos y no... Pero más allá de que puede estar concentrado, es como que no realmente... Pero en realidad, o sea, ahora, lo que le decía a Federico, o sea, vos sabés lo que es, hoy por hoy, sin entrar el tema, pero si vos sos de la cantera, que esto, Kevin se juega una parte muy importante de su carrera, primero quedar en el preolímpico, o sea, quedar en la lista final, porque si no quedas, claro, ahí ya puedes responder, porque el hincha de Olimpia habrá dicho, pero qué, porque ustedes le preguntaron bastante de Olimpia, y él dice, no, yo estoy en la selección. Pero igual no es como, si tenía que hacer, hubiera dicho también... No iba a quedar mal. No iba a quedar mal. No le iba a comprometer. Sí, tu llamado primero con la selección, pero volver a Olimpia para mí sería muy bueno iniciar el 2024. No, pero si la vez pasada justamente dijo que entre las dos opciones yo quiero salir. Y bueno, por eso te digo. Pero justamente... En otro contexto de la entrevista. Claro, y lo que vos le dijiste, si hace muchos goles en el preolímpico, y lo que... ¿Qué es lo que me dijo gente de su entorno? Y lo que pasa es que él no tiene asegurado que va al preolímpico. O sea, no es, por ejemplo, un Wilder Viera, un Fernando Cardoso, un Diego Gómez, hasta Segoviña. Entonces, él realmente se está jugando, primero quedar en la lista, ser considerado como el 9, porque yo recuerdo que en el preolímpico anterior hizo todo el proceso de preparación Seba Ferreira. Y antes de viajar
A él Morelia le dijo, no te vas. Y creo que el chico es General Díaz, Vareiro. Sí, él se ganó por Sergio. Él fue nuestro nuevo. O sea, están esos bemoles para Fíjate entender. Que, increíblemente fue Ferreira y Ugresi técnico. Sí. Pues Ugresi era el técnico y Ferreira el goleador. Andaba muy bien. Después Porque Ugresi era el ayudante de Berizzo. Exacto, se quedó afuera Ferreira y a Ugresi le nombraron el señor de anteojos. Marcucci. Mirando un poco eso que vos decís, la competencia que tiene Parsajul. Tiene ahí competencia directa a Marcelo Pérez, por ejemplo. Ese uno. Viene un semestre, hermano. Y el otro es el de que hablamos hace poco del de Ameliano, el delantero de Ameliano. Richard Torales. Y entre ellos tres hay que ver quién va, ¿verdad? Más allá de que Parsajul apareció, y es cierto, o sea, sí, Pérez no tuvo buen semestre en Huracán, pero en Luqueño marcó diferencia. Torales es, siempre aceptamos como una de las virtudes de Botellón, claro, para lo que entonces él se está jugando un puesto. Los tres delanteros grandes, Sí, de los centros delanteros son ellos. Torales es más movedizo de todos. Pero tiene también una buena... Sí. Tiene buen juego aéreo. Mbappé también. A Mbappé le gusta ganar por afuera también. Claro. Buen remate media bien por distancia. adentro Parsajul. Y Marcelo Fernández no llega a la edad. Él está, pero tiene otras características. Claro, por fuera. Sí, es más, yo creo que inclusive en la lista de convocados de la selección lo pusieron como volante. También. O sea, para entender que el puesto donde van a estar peleando está entre los tres. Y los que están aquí en Asunción, fíjense los nombres de los que están acá. Para mí todos los que están en Asunción van, Por eso. Pero para repasar nomás. Sí. Diego Gómez, adentro. Sí. Enzo González, que tiene permiso de Wolverhampton, adentro. Sí. Matías Segovia. Claro. Está para jugar. Wilder Viera, como decías. Dani, Fabricio Peralta, por supuesto, Fernando Cardoso y Romeo Benítez. Por eso, o sea, en Asunción quedaron los que, o sea, yo creo que esta lista que fue a Argentina a jugar los amistosos con Ecuador, allí es donde el cuerpo técnico quiere ver quiénes van a quedar, porque a Fernando Cardoso, ¿qué le vas a comprobar? A Wilder Viera lo mismo, o sea, y estamos hablando de Enzo Maya, que es mucho más chico en edad, también ya tiene un roce de lo que significa la experiencia ahí en las juveniles de Inglaterra. Por eso yo comprendo, o sea, eso de Kevin, a lo que ustedes también recordaban, de aquella entrevista pasada cuando dijo que a él le gustaría salir. Y los delanteros que están ahora en Buenos Aires son justamente Kevin, Torales, Tiago Caballero de Nacional, Fernando Lesme, este es del Celaya, el de Nacional, es muy interesante. El delantero, que suele jugar. No, ese es otro. Ajá. Ese es Morel. Ese es Morel, Francisco Morel. Este apareció este año, este chico, Tiago Caballero, su 18. Alto, Sí, alto, sí. Y atrevido es, sí. Yo no lo vimos en un partido con Cerro. A mí, por ejemplo, me tocó verlo contra Libertad en la primera fecha del clausura y me impresionó gratamente. Sí, va toda la última Copa Paraguay se peleó mucho. Contra Olimpia también le gana con el gol de Martínez, con el golazo. Sí, también jugó. Tiago Caballero le hizo un lío tremendo con el físico a los centrales de Olimpia. Y para finalizar, los integrantes de la delantera, les decía, Parsajul, Torales, Tiago Caballero, Lesme del Celaya de México, un paraguayo que hizo su camino tipo Diego González, y Marcelo Pérez. Los delanteros que están ahora en Buenos Aires. Los arqueros son Ángel González de Libertad, Javier Talavera de Cerro Porteño y Rodrigo Frutos de Olimpia. Los defensores, Alan Núñez de Cerro, César Olmedo de Olimpia, Román de Guaraní, el Fernando Román de Guaraní, Gilberto Flores, que hizo un gol ante Ecuador, Gastón Benítez de Nacional es el lateral izquierdo, Ángel Ibarra de Libertad, Ronaldo de Jesús López el de Cerro, Daniel Rivas de Cerro y Alexis Cantero de Guaraní. Y los mediocampistas que están en Buenos Aires, Marcos Gómez de Olimpia, Amí Molinas de Libertad, Rubén Lescano de Libertad, Marcelo Fernández. Y entre los mediocampistas está Marcelo Fernández, aparece en la lista de convocados de mediocampistas, y Juan José Cardoso, un jugador de Argentinos Juniors. Mirá vos. Bueno, todo un poco, no tan malo. Aquella primera lista me daba más preocupación que esta. La primera que había jugado aquel partido contra Bolivia. Cuando había visto... Y en el arco que tenemos, el arco siempre inexperto, ¿verdad? Sí, y Ángel González, Rodrigo Frutos de Olimpia. Atajaron muy poco. Y Talavera, que había atajado la Libertadores de Cerro, que llegó hasta tercer puesto, ¿verdad? Sí, semi, y ahí se da la mano de Fariña. Exactamente, Alexis Fariña. Contra el Valle, ¿verdad? Independiente del Valle. Cuenca del Milan, nos pregunta acá nuestro amigo Ángel Roda si no está, no hubo creo que todavía no consiguieron el permiso, por lo menos para ahora. Porque recordemos, si Inter de Miami le decía no, Diego Gómez no,
no iba. Sí, Wolverhampton, lo que pasa es que ellos no son figuras y también el calendario ayuda en el tema de la Major League Soccer. Segoviña ya no formó parte de los minutos reales de la desastrosa recta final de Botafogo. Pegado, pero mal Segoviña, Y por el tema de la música, no era culpa de Matías. Vos sabés que leí lo que decían los brasileños de Bobadilla. Cuando publica ya un sitio importante de San Paulo con la camiseta. Y hay un hincha que dice, he visto a Segoviña y he visto a Matías Rojas. Ojalá no tenga el nivel Claro, porque los dos fueron... Claro. Segoviña arrancó con suceso y terminó muy mal. Y el hincha querrá que sea un Villasanti y no los dos casos que citaste. Totalmente. Y eso hace que... Si después se consigue lo de Cuenca, pero lo que pasa es que esto es inversamente proporcional. Mejor está tu jugador, menores son las chances de que venga a jugar estos torneos. Si tu jugador no tiene cabida en ese club, hay muchas chances de que venga. Acá siempre comentamos, Enciso no tuvo el permiso para la sub-20 de este año. Sí le dieron permiso a Buonanotte. Habló de dos jugadores del Brighton. Y Buonanotte, quien sufre, al final no fue tan grave, pero generó un susto importante con esa caída que tuvo el argentino. Y Buonanotte está jugando ahora. Bueno, y Enciso sigue con el tema de su recuperación para lo que significa. Unos 20 años atrás se daba, porque... me acuerdo de Cascabel, Ronaldinho. Sí, era. Riquelme, el Tigre Ramírez, Roque. Que Roque ya estaba en el Bayern. Cambiazo. El equipazo era 2000. Sí. 2004 Brasil tenía a lo de Santos. ¿Verdad? Sí. Cambió, o sea, el calendario se estructuró mejor. Y es más, lo que marcamos. Ni los Juegos Olímpicos los clubes están obligados a ceder. Imagínate a lo que es la eliminatoria o clasificatoria para entender lo que va a estar en juego. Y en el caso hace rato que decíamos de Cerro, si es que no se daba lo de Damián, igual porque cuando Ariel hace rato vos decía el tema de doble frente que hay que apuntar, el calendario da para que en el caso de Cerro casi estará por terminar la primera rueda cuando Cerro entre en acción en la Copa Libertadores, porque entra en abril y el torneo arranca a mediados de enero. O sea, tenés un par de fechas de enero, todo febrero y todo marzo para jugar solamente torneo local. Pero en detrimento, el preolímpico, tenés el calendario, Fabio, es entre enero y febrero. El 20 de enero arranca. Claro, o sea, el preolímpico arranca a la par de nuestro torneo. Y Cerro no va a tener a su mediocampo con el que terminó. O sea, a Peralta. Y si Bobadilla no era vendido, tampoco iba a estar Damián. Olimpia, si es que no lo venden a Cardoso, tampoco lo va a tener a Fernando, y así. O sea, van a haber algunas bajas, y eso es lo que tienen que equilibrar y seguramente proyectar para el próximo año, los que están allí en la parte de la planificación. Doble competencia, sí, en la segunda parte, pero hay un preolímpico que te va a llevar a algunos jugadores que en el caso de Cerro fueron capitales, porque escuchando la lista que daba Fabio, Cerro es el que más jugadores de primera aporta, porque más allá que Amina apareció, pero él apareció recién en la recta final, como el sub-18 de Libertad, y en el caso de Olimpia solamente Fernando Cardoso. Porque Marcos Gómez, Marcos Gómez no terminó siendo titular, pero hace rato cuando hacíamos el equipo. Si sigue Ramón Martínez con Ramón y Richard, todavía tenés a dos volantes de oficio. Y no fue el cierre de Gómez en el año franqueado. Nosotros debutamos el domingo 21 de enero ante Argentina. El primer partido de la selección. El segundo va a ser el miércoles 24 de enero ante Uruguay. La verdad, no me gusta el calendario. Sábado 27 de enero, Paraguay-Perú. Y cierra ya el 30, en este caso martes 30 de enero, en este caso queda libre, el martes 30 de enero, queda libre. Y juega la última fecha ante Chile el viernes 2 de febrero. Se le gana a Argentina, se pierde con Uruguay. A Perú siempre ganamos y con Chile la calculadora de siempre. Sí. Pero ¿qué de propósito? Porque Argentina tiene a Mascherano, que hasta ahora fue un fracaso total en todo lo que dirigió. Y Mascherano va a enfrentar a Bielsa. Pues Bielsa va a dirigir a Uruguay. Sí. De hecho ya está practicando él con los
qué tema es, ¿no? Un técnico como Mascherano que realmente hasta le hicieron mundial a Argentina en Argentina y quedó eliminado igual ahí en octavos. Y ahora hace poco perdió un amistoso 5-2. Y los comentarios, como mantenerle a... Pero bueno, para nosotros mejor, ¿verdad? Y en esa proyección que dabas con fechas incluidas, le decimos a la audiencia que las pausas de Fabio no eran porque no se veía bien lo que leía, sino que eran pausas futboleras. Es decir, eran por lo que nos toca, lo que nos toca. Vos sabés que parecía que leía el fixture de nuestros dos primeros partidos de la Copa América. Yo sabía los integrantes del grupo, pero ahora veo el calendario y me asusta. Y no, ¿sabes qué? Si se da eso, recordando que clasifican los dos primeros de cada grupo. Las primeras 3 fechas son las que Paraguay no tendría, o sea, los clubes de primera no tendrían a sus seleccionados. Cerro arranca el campeonato con Pili, Mota, Morel y Carrascal en el medio, nos dice Luis Domingo. Gracias, licenciado. Vamos. Está hablando el presidente. Arrancaría la sesión extra. Habla Raúl Latorre, Fabio. Sí, el presidente de la Cámara de Diputados. En base al mismo orden del día. Y de hecho que este es un procedimiento que normalmente se realiza. Lamentablemente, como ustedes vieron en varias oportunidades, la Cámara de Diputados no tuvo quórum y lo que procedimos a hacer en diferentes oportunidades fue la convocatoria a sesión extraordinaria para poder proceder al tratamiento de los puntos del día. ¿Qué estipula al respecto de las convocatorias extraordinarias, presidente? Yo creo que lo conoces muy bien, entonces te traslado la pregunta a vos. Con claridad, él establece los plazos en los cuales deben ser planteados el orden del día. Nosotros tenemos más de 48 horas con este orden del día que fue determinado el lunes en la mesa directiva. Nosotros no incluimos ni extrajimos un solo punto, pero de hecho, este es el procedimiento que, como ustedes habrán visto en varias oportunidades donde yo me paro en este lugar, no hubo otra vez quórum por A, B, C de motivo, nosotros pasamos a convocar a una sesión extraordinaria, que es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. ¿En esta plenaria se puede convocar, una vez que inicie esta sesión extraordinaria, se puede convocar a otra nueva extraordinaria? ¿La plenaria puede decidir eso? Sí, es un instrumento legislativo que está planteado dentro de los reglamentos. ¿Esta es la estrategia que van a aplicar entonces para tratar el proyecto de superintendencia, llamar una extra dentro de la extraordinaria? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es si hay quórum, ¿verdad? Si hay quórum, veremos cómo se presentan las circunstancias. Lo primero que tenemos que hacer para dar cumplimiento a la Constitución Nacional es hacer jurar al colega que debe ocupar la banca de el diputado Walter Hahn, nuestro compañero que lamentablemente... ¿Qué ofrecieron para conseguir que todos vinieran? Porque ahora ya tienen 38, 39 presentes. ¿Qué ofrecieron, qué articularon para que todos estén presentes por lo menos 41 personas? La verdad que no ofrecimos nada. Pero a lo mejor algunos atrasos, el tránsito, muchas cosas pudieron haber pasado. ¿Qué mensaje trajo el vicepresidente de la República? El vicepresidente es un compañero, es el nexo con el Poder Ejecutivo y bueno, siempre hemos trabajado muy de cerca con él y lo vamos a seguir haciendo. Presidente, si hay pedido de convocatoria terminada esta extraordinaria, ¿usted convoca? ¿Cómo? Si hay un pedido de otra extraordinaria luego de esta, ¿usted está facultado a...? Y bueno, de hecho que el Pleno tiene determinadas atribuciones que están claramente establecidas en los reglamentos. Yo voy a seguir los reglamentos y finalmente esta es la democracia, ¿verdad? Si hay quórum, se va a proceder a esta sesión. Si no hay quórum, no se va a realizar la sesión del día de hoy. Volver a convocar porque esta es la tercera convocatoria de la jornada. Y bueno, hacemos un esfuerzo muy grande para que puedan trabajar los colegas, pero el día de hoy esta es la última. Esta es mi última. No, son trabajadores, a veces no tienen algunos atrasos. Pero hay una directiva del Comando de Honor Colorado de aprobar ya hoy. No, hay una posición política, hay que decirlo, hay una posición política del equipo que acompaña la gestión del presidente de la República, Santiago Peña. No obstante, hay un principio constitucional que es que no existe mandato imperativo y bueno, veremos qué es lo que deciden finalmente los colegas. La oposición plantea una audiencia pública, presidente. El mismo orden del día. La oposición plantea una audiencia pública para el viernes, que en todo caso se trate el miércoles de la semana que viene. Ustedes no están dispuestos a ceder una semana nada más para que se pueda conversar. De hecho que son los planteamientos, ¿verdad? Finalmente el Pleno va a dirimir. Ellos están en su derecho
de ejercicio de su cargo de diputados y en su derecho en esta república y en este proceso democrático de hacer su planteamiento. Va a determinar el Pleno qué es lo que prefiere. Finalmente, yo no soy otra cosa más que uno de los 80 diputados que se sienta acá para constatar que hay quórum y bueno, a partir de ahí dirigir la sesión. Con su permiso. Hay 41 presentes, compañeros, hay quórum para iniciar esta sesión aquí en la Cámara Baja del Congreso. Aparecieron varios parlamentarios que no estaban esta mañana. Vemos a la diputada Betina Aguilera, vemos a Carlos Núñez Salinas, está también presente Orlando Arévalo y la diputada Liz Acosta, quienes más temprano no estuvieron y fueron convocados ya ellos posteriormente para poder dar quórum a esta sesión y de esa manera concretar el atropello por parte del cartismo. Un atropello porque ya ayer esto se daba tambor batiente en la Cámara de Senadores y están imponiendo lo mismo aquí en la Cámara de Diputados. Todos colorados cartistas los presentes aquí en la sesión extraordinaria de la fecha. También vemos la presencia de uno de los opositores independientes, pero que ya hace rato se sumó también al cartismo, en este caso Jatar Oso Fernández, que era de Cruzada Nacional, pero ya se pasó oficialmente al Movimiento de Honor Colorado. Consiguieron entonces los 41 presentes para poder dar quórum a esta sesión y en minutos más esto se estaría concretando aquí en la Cámara de Diputados, reiterando también que tiene que sumar Remesowski, tiene que jurar como nuevo parlamentario y esto les va a dar 42 presentes en total, Sara y Pablo. Gracias, Fiona. Estamos pendientes. Bueno, ahí está el tema. 13:42 sigue sin decisión. Va a arrancar en minuto la sesión extraordinaria. Hablan que hay quórum. 41 diputados presentes. Hay 41 y Fiona decía, todo del mismo corriente del partido oficialista. ¿Y vos qué decís, Ariel? Y si hay quórum, esto se aprueba. ¿Y si se aprueba, qué pasa? Y si ayer llegó un quilombito, yo creo que es un quilombeto de... Un quilombeto, sí. Quilombeto. Sí. Bueno, hay que ver dónde está la gente y los manifestantes, ¿verdad? Pero hay que ver. Lo que sí es que hoy hubo movilización en todo el país. Y eso sigue. Sí. Porque estaban pendientes, hubo corte de ruta, un montón de cosas que muchas veces haciendo en un país tan chico, un corte de ruta de 2 días acá es increíble. La consecuencia que tiene. Claro. Sí. El flete hace todo. Totalmente. La Edgar. economía tiene efecto. Nuestras frutas y verduras están de fiesta con 30% de descuento todos los jueves en todas las sucursales y también comprando en arete.com.py. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Experimenta la innovación con la Forte Readery por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítalos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Forte Readery for Ready for More. La promo como Tiger volvió. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo Tiger, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique.
el cacique sí te conviene. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Bueno, la cuenta oficial de la Olimpia dice lo siguiente: Luis Zárate no continuará siendo futbolista de la institución en la temporada 2024. Agradecemos al jugador y le deseamos lo mejor en el futuro. Olimpia despide de esta manera entonces a Luis Zárate. Gracias por todo. Luis, dice, acompañado de una foto del futbolista que deja Olimpia. Luis Zárate ya deja de pertenecer al equipo franjeado. Bueno, y nuestro nuevo diputado Fabio ahorita había jurado. Sí. Ya para formar parte del quórum que va a aparecer ahora. Y arranca la sesión. Ahora arranca la sesión extraordinaria de diputados. Bueno, Ariel, ¿cómo está Ariel? Quirombeto. Y puede. Se puede venir, ¿eh? En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones, octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Podés participar de sorteos mensuales y en este mes de diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427. También podemos hacerlo ingresando a www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar. Ahora también en limpio. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Los panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutitos en agua hervida, solo 3 minutos para que no pierdas sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para celíacos porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. Señalar que ya fueron presentados oficialmente Mario López, el defensor paraguayo que hizo toda su carrera en Argentina, que va a tener la posibilidad de mostrarse aquí en nuestro país. Álvaro Cuello, un volante que hablan de sus condiciones, viene para jugar por el equipo aurinegro. Y también, por supuesto, lo que ya se sabía hace bastante tiempo, lo de Gaspar Servio. Se menciona fuertemente lo de Matías Martínez, que estaría en el interés de Guaraní. El otro del hijo, ¿verdad? Sí, él ya no es jugador nacional. Ya no es jugador nacional. Y Matías Martínez es otro nombre que suena para Guaraní, recordando que el entrenador Bobaglio, Lucas Bobaglio, estará llegando el 26 de diciembre a nuestro país y en horas de la tarde va a ser presentado. Directamente se lo presenta y empieza a trabajar con el plantel. ¿Dónde estaba Bobaglio? Bobaglio, Instituto Córdoba. Hoy me hablaron muy bien de ese trabajo. Logró su ascenso con ese equipo después de 17 años. Por eso estaba bien ponderado. Yo creo que es mejor que Demoner, ¿eh? Parece que sí. ¿Sabes qué destacaba de él Juan Franco? Sí. Que fue justamente dirigido por Bobaglio. Es su trato, su llegada con los jugadores. Muy cercano a los jugadores. En un momento estuvo bien considerado por la prensa ya de... También. O sea, estuvo ahí arriba más o menos... entre las revelaciones. Exactamente. Y llega el 26 para ya empezar la pretemporada con Guaraní.
hablan de que lo conoce a Paul Charpentier del ascenso argentino. Parece que se va a Guaraní, ¿eh? Es por eso que se habla mucho de Charpentier a Guaraní. Justo acá me escriben, sí. Porque Santander está para no continuar. No, Santander no continúa. Más allá que tenía contrato todavía vigente, pero va a buscar. Hay que ver cómo le van el cupo de extranjero a Guaraní también, ¿verdad? Porque está Servio. Exacto. Cuello. ¿Gil Romero sí o no? Gil Romero está todavía en el plantel. Él hizo buena campaña. Sí. Charpentier, el uruguayo, está todavía. Está el otro jugador. No, Gallardo ya se fue, por ejemplo. No, el uruguayo. El delantero. Barceló. Ah, Barceló, claro, Barceló, sí, señor. Y después tenés... Moya está todavía. Moya está todavía, pero se hablaba de que... Creo que van a esperar al entrenador para ver si van a continuar estos jugadores. Río se va a Nacional. Él ya estuvo en Nacional. Sí, ya estuvo, claro. Ahí fue donde... Estuvo en Río, sí. Bueno, gracias a quien nos informa aquí lo de Guaraní. Y allí había protagonizado aquella jugada donde Cerro pidió roja. ¿Te acuerdas de aquel Cerro Nacional del 0-0 donde Fernando Romero había... Ahí, claro, contra Piria Mota. Cerca de preferencia. Claro. Sí. ¿Probaste el pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortuna. El pack tiene una botella Fortuna etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruteca litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortuna rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortuna, la auténtica tradición. Luan Construcciones y Servicios Fiales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragüera Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contáctate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Militar de Dimabel requerida por Brasil en caso Dácobo seguirá en prisión. La jefa de la División de Importación de la Dirección de Material Bélico Dimabel, Josefina Cuevas Galeano, seguirá cumpliendo prisión preventiva en el marco del operativo Dácobo. El juzgado de garantías argumentó la gravedad de los hechos atribuidos a la capitana del ejército y la alta expectativa de pena a la que se expone en el vecino país. Lo que pasa en el mundo.
Unión Europea pacta crear una agencia antiblanqueo y aplaza a 2024 la elección de su sede. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado este miércoles a un acuerdo político sobre la creación de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, AMLA, por sus siglas en inglés, cuya sede, a la que es candidata Madrid, se decidirá el próximo año. El objetivo de la creación de AMLA es proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Temperatura en Asunción 36 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Toyotoshi S.A. Nisei, especialistas en tecnología. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domaniski y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias. Y hay bombas en este momento. Ya explosión de bombas de los manifestantes también. Vamos a tomar señal de ABC TV, Obi. Tomamos señal de ABC TV. Aprobaron este proyecto de ley y sancionaron, de hecho, considerando que ya tenía una media sanción por parte de la Cámara de Senadores. Esto pasa ahora al Poder Ejecutivo. En 11 minutos exactamente, con solo 3 oradores y sin ningún tipo de oposición o modificación, aprobaron esto a tambor batiente aquí en la Cámara de Diputados, ignorando el reclamo ciudadano de miles de trabajadores, de miles de jubilados, y ahora ya ellos vuelven a la sesión que estaba prevista originalmente, esta extraordinaria que tiene el orden del día original. Pero reiteramos la información, acaban de sancionar el proyecto que crea una superintendencia de pensiones y jubilaciones. Sara y Pablo. 11 Bueno, es minutos. la noticia del momento, por eso les decíamos hace un rato, comenzó la sesión extraordinaria de diputados, lograron meter entonces el tema y en 11 minutos aprobaron solamente 3 oradores en la lista, decía Fiona Aquino. Sancionaron ya la ley. Ya sancionaron la ley y el presidente va a promulgarla. Bueno, y hay explosión de petardos de manifestantes que están allí en las inmediaciones del Congreso Nacional. Lo estamos viendo a través de ABC TV también la imagen de manifestantes. Hay un vallado.